Fiesta de Hits a tus oídos. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Que se divierte en el lomo de un bagual ha de estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando que si quiere ser buen jinete ha de salir rebenqueando. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando nuevamente en este sábado este programa titulado Por los caminos del chamamé. En los controles técnicos, la puesta en el aire el señor Marquito Favotti. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo estamos, amigos? Hola, Javier. No hay plata. No hay plata, dice el operador, no hay plata, dice Javier. Che, y recién está comenzando el Carrera de Octubre. ¿Cómo empezó el Carrera de Octubre, este operador? ¿Bien o no? Y para sus padres. Eso, no, bien power, che. Buenas tardes a toda la vecindad, a todos los radioescuchas de LT25, Radio Guaraní AM970. Aquí estamos acompañándote con esta propuesta musical en este sábado maravilloso y también donde nos acompañan todas nuestras casas comerciales, las distintas estancias, parajes vecinos, pueblos, ciudades y también las zonas, por supuesto, las provincias vecinas también, 27 grados la temperatura, dice por acá, ¿no? Más o menos. Un sol radiante, decía uno por ahí. ¿Y tu compañero no apareció? No, che, vuelta, no me hable. En el garra, echarle a la mierda. Que se divierte. Quédate tranquilo, Lidia, que ya me tiene repodrido ya. Ha de estar bien preparado. Ya me tiene repodrido, me tiene que no viene a trabajar. Porque es él cuando menos trabaja, vive mejor. Claro, sí, olvídate. ¿Para qué querés un inservible en tu lado? Por eso. Meta palo ya a la bolsa, pero por supuesto, Lidia. Ha de salir rebenqueando. Se habrá ido a la pesca, seguro. Yo estoy acá en casa, tía. No. No me venga con eso, Sotelo, no me venga. Siempre su excusa perfecta. Ya me va a salir que no tira el agua, qué sé yo, que se tapó. Yo tuve que ocupar la sopapa. A todos los amigos que nos están mirando también a través de las redes sociales, nos pueden seguir a través del Facebook de Gustavo Cardoso La Guaraní. También se pueden ir comunicando a través de llamada al 03774 42 35 36. También podés comunicarte a través de tu mensajito, audio de WhatsApp, mensajito al 3774 639657. Mensaje, como decimos, al 3774 639657. Se cortó la radio. Se cortó. Ahí vino el doctor Borowski. Ahí vino el doctor Reutemann, el doctor Borowski, creo que. Ahí vino el doctor Borowski.
Pero me queman las ansias El doctor Chapatín. de San Javier. Ahí está viniendo el doctor. El doctor, el médico de guardia, está viniendo acá, salió. Decir, Miren quién llegó. usted no es pariente de Juanca. Ahí lo tenés, ¿Cómo estamos, Sotelo? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Perinola. Ya tenía un poquito, ¿Usted me está cuidando? Yo venía escuchando el radio en la camioneta. ya tenía un poquito más temprano, por favor, se lo pido. Pigi, tengo problemas de la barriga. Pero, Me estoy haciendo... No, ya ese, ¿cómo es el coso ese que se pone la cera ese y te arranca el cuajo? sí, no, usted estaba en la cera, digamos, el baño de cera. Que él se está salvando. Pero ¿cómo está, operador? Buenas tardes. Fíjate y avísame. Ay, no. Ya es mucho, ya. ¿Cómo está, Ope? ¿Todo bien? ¿Cómo está, amigo? ¿Todo bien? Ahora tengo que contarle algo. A usted le anda un poco acá palo acá en la radio. No. No voy a decir quién es, pero es un operador que estuvo la semana pasada, el fin de semana Eso es pasado. primicia, primicia. No olvídate, es primicia, ¿Se ríe o no se ríe, operador? No te rías porque después le tenemos que llevar la carretilla. ¿Anda la carretilla acá o el carro de mano, no? Ya son pillo vos, No, tenemos la carretilla que está ahí de la obra. Ajá. Y estamos cerca acá del hospital, ¿veo? Estamos cerca. El oncológico está más cerca. Ya el doctor está... Y ahí sí le sacamos a... Usted va con la luz adelante y yo le empujo al operador. Sí. De atrás. Clima de fiesta, Toñito, ¿cómo estás? Clima de fiesta, che, Buenas tardes, che, espectacular. a toda la gente, a toda ¿Cómo empezó usted el mes del caray octubre? Bien, pero no tenía nada para cocinarle. No, pues eso. Escuchá. No tuvo nada. Cuando hasta el pueblo llegaba, ni falta que me anunciara. Yo llevaba un cordero ajeno y la policía me sacaba. Nada que ver, no aquí sea. Eso. No, usted sabe que no tenía nada para cocinarle. ¿No? No tenía, si yo ando en la hilacha todas las semanas. Tan mal. Y no mucho yo, pero... ¿Para qué trabaja con patrón curtido? Vio que el mate cocido no quiere cara de octubre, pues. No, y el patrón mundo dice que fíjate una hermosa debilidad tiene él que le puede pagar a usted. Yo digo, le estaba por barrenear, yo le estaba por poner el alambre, pensé que era el poste y decía que era mi patrón. No. Una luz Escuchá. el otro un alazán de Los hermanos Valenzuela, desde la cuarta sección Loma, estos amigos, mirá, de nuestra querida provincia de Corrientes, además de la tercera sección, cuarta sección de Curuzucuatía salieron estos muchachos, escuchá. seguro. ¿Tu barrio? No queda Los hermanos Valenzuela, che, Así que para toda la gente de aquella zona ya le estamos saludando tempranito, con los hermanos Valenzuela, hijos de ahí de esos pagos, che. Exactamente, sí. ¿Cómo está, Toñito? ¿Todo bien? Pero muy bien. ¿Usted le cocinó a Caray Octubre o no? No, yo no le cociné nada, pero me comí sí por él. Comió con él. Sí, comí por él. Está bien. ¿Qué le comió a Caray Octubre? Y un buen guisómetro. Muy bien. ¿Usted es operador? Después el chorizo Joaquín también creo que iba un poquito. Sí, era la conversación del chorizo Joaquín, che, que dice que estaba rico. Estaba muy bueno el chorizo Joaquín. Pero su suegro estaba inaguantable. Él dijo que estaba sabrosísimo el chorizo, pero no se le podía estar. Yo que era... si yo estaba, le daba 3, 4 que coma y uno le ponía... Vaya un chorizo. ¿Usted nos animó? No, yo no comí, no, a mí nadie me invitó pronto, pues. Mire usted. Usted nomás. Para hacer un guiso. Che, un saludo para la nena, temprano le vamos a saludar a las nenas porque... ¿La nena? Sí, pues sí, el martes parece que... Ahora nos va a mandar mensaje, el martes parece que es el cumpleaños de ella. El lunes. Mira. El lunes. Muy bien, El lunes la nena. ¡Eso! Ahí con el nene, escuchá, a ver. Feliz. Bien. Sí. Y está salado, un poco de agua le agregás y el Pues sabes lo que... No, pues para mí que ya ellos nos hacen peleas malas noches. No, ya. No, el nene tiene pinta de que ya no.
Ya está. Ya no hace lo del gallo, pega la media vuelta y monta caballo, ya no. Oh, que da tu saco ahí. O sea, la cumpleañera no está mucho en condiciones, ¿viste? ¿No? No, yo creo que una sacudida de tricota y marcha al hospital un suero. Tan mal, che. Che, para la nena Lidia, che. ¿Qué estamos? No sé cuánto pucha años tiene. Doña Lidia, por favor, su edad, sus primeros 78 años de vida. No hay Me medio. agarraba a echarle a la mierda. ¿Cómo me venían, pues? Que lo cumpla Doña Lidia. Vamos. ¡Ahí está! ¡Eso! La cotorra para Doña Lidia. Eso ya hace rato, doña Lidia no está para mal pájaro de la jaula de nene. El pajarito negro Che. para todo. Se pudrió con todas las plumas. Para el carnicero, para hallarla del caminito ahí, che. ¡Olvídate! ¡Mira! ¡Eso! Está desplumado su cotorra, su pájaro. ¿Cómo dice nomás? ¿Ya aprendió ya? Estamos en eso. ¡Está! ¡Eso! ¡Palino Aguirre! Cuando llegué Al mundo mi mamá me regaló un pajarito negro, igualito al pájaro nene Luque. Y La que tiene Ricardo Montenegro. Mario, el pájaro de mi abuelo. Suele Eso. mi abuela contar. Cantaba todas las noches y ahora Canta el ya- doble. Ya no canta más. El pájaro del aguatero de Soda Morales. Ya no canta más tampoco. No, ya está, ya jaula abandonada. Oh, No se le ve mal pájaro. Olvidar. Para Rubén Víctor Rodríguez, che. También. No, el pájaro de él canta todas las noches. Mandomba. Mario. Además, como dice en el final, cuando se encuentra muy solo, él le hace cantar para él. Claro. Mujer, Sí. quisiera estar contigo. Yo con usted tampoco, no quiero nada. Mi mamá está muy enojada ¿Quién va? por Ni lo nunca, digo, yo al menos nunca. ¿No quiere usted? Yo con Rubén quisiera estar contigo, tal. Sí. No, yo con él tampoco. Me parte por la mitad. y cuando llega la noche Eso. y ella lo quiere escuchar. Machadito, che. Machadito, grande, che. Escucha, y ya está de ganado, ya viste. Con falta de voluntad. Eso. El pajarolino Aguirre ya no se la aguanta más. No, nunca más. El olor bajo de las plumas que no sé qué tiene, que se puso a cazar. Y volé de él. Eso. Che, un saludo grande también que anoche que se lo voló un hornero también a Dani Quiroga anoche, así que un saludo grande. ¿Qué le pasó? No, se le voló los horneros. Mira. El pájaro, ¿cómo es? El gaucho pachanguero. pachanguero. El pájaro pachanguero. Eso para allá, para don Juancito Buenaga, se está escuchando la guaraní. Hoy tenemos el cumpleaños de Verónica. Verónica, che, Verito, hoy tenemos el cumpleaños. Cazadores correntinos, corrientes y te corrientes, cumbieros, esta noche en el cumpleaños de Verito, que lo cumpla muy feliz, por supuesto, lo mejor para ella, que lo cumpla muy feliz, los mejores deseos en esta nueva etapa de la vida del cumpleaños número 15, che. Está caliente. Qué lindo, Está caliente. Ahí vamos a estar con el amigo Juan, ¿cómo es? Juan. El amigo Silvero. El Abelito, la Belcho. El Abel Silvero, el timbaletero. ¿Vio la foto que le pasé el otro día o no? Joaquín Maidana, la voz, ¿Y Sergio? El amigo Sergio Cardoso no va a poder estar porque está guardia, pero va a estar usted y voy a estar yo y va a estar Máximo. Máximo, el nombre de las chicas más. Ahí está, escucha. ¡Eso! Le queremos. Bueno, muchas gracias entonces. Wow. Hola, buenas tardes, un saludo para Juan, dice. ¡Eso! A ver qué dice por acá. Ayer hubo cosita y hoy ya 15 años. Oh, un domingo para Juan Domingo Cabral,
que lo está escuchando desde Ayuí, dice, mirá. ¿De la Yui? Desde Ayuí. Eso es lo grande también para el amigo, che. ¿Qué tal está el mate? ¿Está bueno o no? Está riquísimo, Está riquísimo. medio calientoncho el más, pero bueno. Un presente de... Ese es el repuesto Ro Italiera Donay. Exactamente, el repuesto Roche para el amigo Luisito, para mi comadre Dayana, para Héctor, y para Roberto, che. Exactamente, Vamos, exactamente. Italiera che. Donay todavía. Tengo también otro mensajito. La gente de Macachín, provincia de La Pampa, está escuchando. El amigo, el de Sonido Norte, che. Buenas tardes, Ramoncito. Motabocha, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué me contás? ¿Qué dice esa Patagonia, esa pampa que tiene nuestra querida Argentina? Desde allá escuchándonos. Por acá también. Hola, Tony, pasame un tema para mi padre, Carlos, que se está yendo al centenario. A verle a mi tía Juanita, Gustavo. Solo para Gustavo, dice, che. ¿Cómo estamos, che? A ver. Buenas tardes, ¿cómo están? Un lindo tema, gracias, te escucho en Cuarta Loma, dice la amiga Mari. Buenas tardes también. Aguante la gente de Cuarta Loma, Escuchá. che. Para todos los camioneros, para los choferes que están en la ruta de una punta a la otra del país. Anoche estábamos acordando con otro camionero, también es camionero, el amigo Chacalito Cabrera, che. Chacalo, Cabrera. ¿Estuvo Chacalo anoche? Estuvo anoche Chacalo. Dale. Con doña Teresita Leiva. Teresita, vamos Teresita, te mandamos saludos Teresita. Para tu marido, el camionero argentino, para el camionero, che. A Chacalo le quedó la palanca, hermano, de encima era la palanca al Belfort, ¿viste? Viste que tenía una palanca grandota bien larga. Ojo, ojo. No haya que estar al aire eso en su hotel. El conjunto y botín. Así hace si te entendía la palanca Chacalo. No, olvídate, no, así no. Te comentamos también lo que se viene esta noche en la pista Rincón Criollo de Juan Comunio Producciones. Sí, señor. Otro gran bailantazo para empezar el Caray Octubre. Y también tenemos el avance de lo que se viene en Cazadores Correntinos para el próximo 10 de noviembre. Y anteriormente también seguramente vamos a tener el avance de lo que se viene el 19 Sí, señor. de octubre también en pista. Rincón Criollo cuando tenga para ir a operador a mano. Para Transporte al Carapeche, Transporte al Carapé. Un saludo grande para los muchachos de Transporte Carapé también, por supuesto, Con su teléfono al 47 45 50 para cualquier viaje, mudanza que tenga, para cualquier punto del país. Exactamente. También contamos con acoplados, che. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 5 de octubre comenzamos el mes a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Piedra Marina, Julio Más y Los Ángeles de la Bailanta, Los Ángeles Cumbieros, Los Pícaros Cumbieros, Ricardo Jesús y su banda. Según me enseñó el Es abuelo. toda la animación de Lucas Cabral y Gio Beto. La Entradas unidad de más, Guisa 2.000 en pesos, Brasil. caballeros, Despacio 3.000 la pesos calentada. hasta las 0 horas. La cebolla Habrá de servicio de grasa combi con gratis. pimentón. Ají fuerte a discreción. Agendalo, sábado 5 de octubre. La carne Pista cortada Rincón fino. Criollo, se Salvo viste que de precisar. fiesta. Algunas Invita papas le Jorge echas. Muñoz Cuando todo Producciones está y fritado, lo familia. probás. Si está Garantía salado, de un diversión. poco de agua le agregás y el fideo se lo echás cuando ya largó en el borde. Si mucho condimentado, no tendrá el sabor campero. Para ser un buen carrero, poco y nada 10 de precisás. noviembre, Con un Pista tinto lo acompañás, Tacuaral, así no te cae Cazadores pesado. Correntinos Te aseguro, presenta cuñado, la primer que con fiesta esto de la te tradición. A partir de las 9 de la mañana, desfile de agrupaciones por la calle del pueblo. 10 horas, carrera de sortijas. 11 horas, prueba de rienda. Categoría menores de 14 años y categoría mayores. A la tarde, broche de oro en clina con 15 montas. Broche de oro en cuero tendido, jurado Betty Correa y Hugo Jiménez.
Sauce. Gran servicio de cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del chamamé. Los Ángeles de la bailanta en cumbia y chamamé. Vamos, 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 eso es. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Espectacular, espectacular, esto es lo que se viene, por supuesto, en Pista Rincón Criollo esta noche, que se viste de fiesta, están los pícaros cumbieros, Sí, señor. Olvidate, cómo los domina la guitarra a los chicos, Obviamente. Para algo le enseñamos nosotros, así que... Sí, nos copiaron, ellos nos copian a nosotros. Sí, unos copiones el miércoles unos copiones son. ¿Cómo es? Le enseñó DJ Pillo. El DJ Pillo, digo, no es. ¿Cómo me quedó Pillo? Miguel. No. Miguel, ¿cómo? Un pillo vos, ¿Qué? O sea, un pillo vos. Miguel, ¿qué? Un saludo para el patrón de la estancia La Blanqueada. ¡Ay, Miguel! No, muy fuerte, che. Esta mañana, pillo ahí. O sea, la cumpleañera del lunes. Oh, que tu santo ayuda y le ensurulló. Saludos grande, che, para Gerardo Sala. Mirá si te ensurullan, Gerardo, vos. O sea, le tienen así a Juanita. No, si no, che. Vos sabés que yo tengo miedo, viste, de los chicos que están por ahí solos, de Polaco de Monte, viste, que Polaco es más buenito, viste, que por ahí que aguardero, viste. Yo no guardo, no, por ahí, viste, le llega a Miguel. Le llega a la dueña del monte, como la dama misteriosa. Se le llega a la dama misteriosa, el sí, pues llega, escucha. No era la dama. Qué barbaridad, che. Olvídate, che. Un saludo para la familia Maidana, che, para don Eduardo Maidana y para el negro Maidana, para toda la familia, che, para Tania, para la señora El Negro, sí. Para Mario Naribola, para María, para Chuchi, para Taita. Ya le estamos ya le estamos también como invitando para los próximos desfiles que se viene el 16 de noviembre también por ahí, a la familia Maidana, por si se quiere acercar, ¿no es cierto? Para desfilar, ¿viste? Ah, ese es un correo. Sí. Che, ¿ese viene a ser para el 16 de noviembre? Claro, para el desfile de Patreon, el desfile de Día Cruzú. Muy bien. Yo tengo un participante que va a desfilar con usted. ¿Ah, sí? Si le da que el lugar... Máximo. Ah, Máximo. Máximo va a desfilar con su agrupación. Bueno, le vamos a poner un burro. No que sea, vale, que no le dé que tenga bajo la panza al burro y me revienta el nene, pero... Ana, sí, che. Me escuajeringa el nene cuando vengo de Buenos Aires. Esta mañana. O sea que... Por culpa del desfile, se queda todo... Se queda debajo de nuestro miembro, Maxi. Los Reyes del Chamamé. Exactamente, a ver qué dice por acá. ¿En serio? No. Buenas tardes, Tony. Don Gualberto por Tarragorro, un abrazo, Pochito. También en sintonía de la radio. Pochito Romero, también el tío de Juan Miguel Ferreira. Paso a aprovechar también a saludarle a Juan Miguel Ferreira, representante de Ayala Automotores. Ferreira Automotores, venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Galle Posada, casi llegando Verón de Estrada. Ahí está la gente de Ferreira Automotores, el amigo Juan Miguel Ferreira, che. Sí, señor.
Qué burro, que suena lindo ese burro, ¿no? Lindito suena el burro ayer. Pero ahí no está rebunando Oscar Río ahí. No, para mí que no. No, ahí no. Ahí le vamos a preguntar a don Rubén Víctor Rodríguez. Animal que por el campo. Ahí está otro en ese trabajo. Yo. Ah, no, pero está. Lo que pasa es que está Tarragó ahí. Claro. En ese. Ay, El póngale, burro. póngale vuelta, operador. Ah, no, ahí está Tarragó. Claro. Ahí está Tarragó. Después está la versión de los Reyes, pues. Claro, de los Reyes, exactamente, ¿no? Ahí donde le hace el rebune largo, pues. El que hace un Antunes, ¿no le decís? Sí. No, ahí está. No sé cuál de los integrantes, pues en ese entonces está el contrabajista, Salazar Fernández. Está. ¿Y Tarragó me hizo usted o le Reyes? No, Tarragó. ¿Y Atilio Tobá, puede ser? Miguel Medina. Esa es la voz del hombre que falleció hace poco nomás, de don Gregorio de la Vega, ¿o no? Le vamos a preguntar a Rubén, che. Bienito saber, nomás te digo los tarragoceros. Nosotros no, claro, son tener que conocer mucho de la música para eso, ¿no? Y nosotros no nos vamos a dar mucho a conocer No. la historia de los musiqueros porque no vamos a entrar en terreno que por ahí a lo mejor estamos hablando de que sabemos y no sabemos. Sí, ¿no? pues no sabemos nada, ¿viste? No pero es fácil, ¿viste? Pero sí la grabación de don Tarragorro. Sí. Un saludo grande para el amigo Gerardo Salas, che, recién recordándote, que nos está mirando a través de la aplicación de Gustavo Cardoso en el Facebook también, Ajá. che. Usted sabe que Sí. le encontré a... ¿A quién? Al acordeón del Sarandí, a don Peña. Le encontré, Don Peña, ajá. Exactamente, le encontré en un corralón allá el otro día. Ajá. Fuimos a buscar cosas en un corralón. Sí. Y bueno, le encontré y le invité. Así que don Peña, si por ahí, capaz se pega una disparada ahora. Me dijo que iba a mejor venir. Muy bien. Le dijiste que traiga la picada, ¿o no? No, porque está, viste, está mal. Está mal. Está mal porque él viene a cantar, dijo. Viene a cantar. Escucha. ¿Por qué te fuiste, mi guaina? Dejaste triste mi corazón. Eso. Solamente con mi acordeón yo te quiero dedicar. Saber por qué te fuiste y ahora me vas a guampear. ¡Eso! Que esta mañana te recarga. Para el amigo Néstor Fabián Merele también, dice Sauce. Saludos, pórtese bien, dice nada, che. Recontra bien, no, Tu amor es como una Tú eres la mujer amada. Emilia Bae dice, es Río el que canta ahí, dice. Te llevaré. ¿Río? Río. No. Bueno, así es la amiga Emilia, viste. Yo estoy diciendo lo que. ¿Quién es la... Emilia Bae, la señora que estuvo en su casa, ¿se acuerda? No, la vamos a preguntar. Ahora le ponemos los reyes donde está cantando Carrillo a la señora. Escucha. Póngale la parte de la glosa. Póngale la parte. El burro por los reyes. Escuche. Ahí sí dije la glosa y parecida, Me quieren sacar del pueblo. Ese está en la burro. Se ríe el operador. No, ahí está Tarragón, no está cantando ¿cómo es Oscar Río? No. ¿Tiene por ahí el trabajo de los reyes, operador? ¿A dónde está cantando Oscar Río? Mamita querida. A ver, vamos a sacar la duda, vamos a salir la duda. Asistente de Google, ¿me puede decir quién canta ahí? Me quieren sacar del puesto. Ahí está, ese es Oscar Río. Yo prefiero la manada, aunque no. Ahí está, esa es la voz de Oscar Río. Le vamos a preguntar a Oscar Río. Para morir en milenio. Está en su santo descanso, Oscar Río, de la cual le debemos nuestro tremendo respeto, ¿no? Por ser chamamecero, por ser un ser humano igual que nosotros y por ser dejar tantas cosas lindas en el género musiquero, Exactamente, che. Así que va a ser imposible preguntarle ¿cómo es don Tony? Creo que se merece el respeto, además de lo que ya está en su paz descanse, como tantos musiqueros, ¿no? Claro. Ahí está la voz de Oscar Río. Esa es la voz de Oscar Río. Empiezo para rebunar. Esa es la voz de Oscar Río.
Si yo no estoy equivocado, Me emociono. en el otro trabajo está, está Ragó, pero el cantante... ¿Gregorio La Vega? Puede ser Gregorio La Vega, parecido mío la voz. Le vamos a preguntar a don Rubén o a este hombre también, el dueño de los mensajeros del chamamé, don Antonio Taibo también, ¿eh? Exactamente. Qué lindo, che. Bueno, saludar también para la gente que nos está escuchando del Galpón Ramos Generales, el Sí. amigo Danielito Quiroz. ¿Qué le pasó a Danielito Preparándose Quiroz? también, pero no le puedo contar. Ah, bueno. No le puedo contar, una cosa muy dolorosa, muy lastimosamente, pero nada que no tenga solución, ¿viste? Nada que no tenga solución. Por supuesto, ya estamos todos solucionados. Muy bien. El asunto es que no tiene solución si se le muere el pájaro negro. Ay, ya no, ¿viste? Mira. Bueno, como decía el amigo Dani Quiroz, preparándose, por supuesto, para este 10 de noviembre, lo que se viene. También ahí con todo, ahí la gente que busca ramos generales, aquel por ahí que necesita un apero, aquel que necesita un rebenque. Exactamente, algún pilcha gaucha. cochinillo, pilcha gaucha. Ahí contamos con todo, ahí con el amigo Danielito Quiroz, en el acceso, por supuesto, ahí de Curuzucuatia, ¿Alguna vez quieran engrasar su huasca, vio? Sí, que quiera engrasar el tiento. Sí, pues si Esa. quieren engrasar el tiento ahí, vayan nomás ahí con el amigo Danielito Quiroz. Vienen unos juntos especiales que es espectacular para engrasar tientos, Mira, ¿viste? escucha. Atata. Será pichagua, puñame, Escuche, a ver, un audio. Hola tío, ¿cómo le va? Soy Tono. El amigo Tono, che. No, que ¿No? no, es otro mensaje. Ahora lo escucho primero. El saludo grande también para mi señora María Belén Martínez en Paraje La Cautiva. Sí. Que siempre me olvido saludarle, pues le a saludar. De Paraje La Cautiva, dueña y propietaria de Kiosco El Árbitro. Kiosco El Árbitro, Paraje La Cautiva. Bebidas, cigarrillos, golosinas, nafta, súper y mucho más. Nasta también tiene para la venta el árbitro. A partir del 1 vamos a tener nafta. Muy bien, y hace mucha falta Nasta en ese lugar, don... Hace falta combustible en ese lugar. 2.000 pesos el litro, ¿está lleno, no? Sí, está bien, me cae gasoil no tiene. Gasoil no hay. 3.500 el V-Power. ¿Cuánto? 3.500. No, pero usted sabe que mi camioneta ya el aceite del tren. No, gasoil no, pues no le voy a tener que me bajo de miño ahí y no me conviene. Como Juan del Gualeyán con alma de dos hileras. Ese me gusta a mí, che. Alma de dos hileras. Chao. En lugar de un corazón de lástima verdadera. Atata, pegale el tiro, pegale el tiro. Pueblo cachencho, y por ser de ese Un lugar saludo para el... Oh. me bautizó Yo no pensaba tomar tanto, nombre y te prestó su Un apellido. saludo para el director de la radio, para el gerente de la radio, el señor Daniel Carabajal, alias el zapato duro. Que se abracen a tu tierra, raíces de Ñandubay, para que cante entre ríos con Cachencho cachencho. Federal. Nunca dejes de tocar, ni te cambies de apellido, que al nombrarte federal, te estoy nombrando Entre Ríos. Mi época cuando yo dominaba la guitarra. ¿Pero vio? Lindito le rasca a usted, ¿no? La dediqué. Tiene que enfrentar todo y él no hace nada. No, así no. Y toda esa gente nos copiaron nosotros, yo. Sí, sí. ¡Manga de vago! Le saludan también para el amigo don Ramón Maciel, traen el capataz general de estancia ahí de Arbelo, che. Siempre nos sí. escucha, che, el amigo Otro Maciel. problema con el pájaro también, chico. Otro. Él tiene que tener el pájaro todo pelado y tanto gatear sentado. Mira. Los reyes del chamamé. ¡No! Cachencho. Cachencho Federal, un tema que le hicieron para ese gran festival que tiene y que le bautizaron ahí en Federal, ese gran festival que tiene Federal hace muchos años, y le hicieron estos grandes musiqueros ese homenaje a ese
a ese pueblo y bueno, y le pusieron ese nombre, el Cachencho, a ese festival tan lindo que tiene Federal del Río. Exactamente. Mira, seguidita me voy a ir. una sargento, tuiche y espada verá. De ante unas teñientos Nico será. La voz de Oscar Río, el legendario Oscar Río. La papeleta, hombre que han tenido muchos años, el chamamé en su espalda, en su hombro, le han hecho caminar mucho al chamamé, han dejado un legado tremendo estos los reyes del chamamé. El acordeón de Andrés Cañete. Olvídate. Un saludo para Itatí Perichón, para su marido, para Gringo Calgaro, che. El Gringo Calgaro. Mario. Para Moncho Montenegro, el dedo de oro del chamamé, para Babi, para Oñacata, che, allá para Geminuane, para Sergio, che, para toda esa gente que están escuchando el programa todos los sábados. ¿Sí? Claro que sí, pues. Claro, che, una salud grande, che. Manga de vago. Atorrante. Póngase firme, recluta, mache del sargento. Yo no soy firme, recluta, soy Duarte, che, teniendo. Tata. Muriéndole power en la tarde, Marco Favotti a full, che. ¡Eso! Los hermanos Valenzuela. Exactamente. Para Carlito Cayetá, que está escuchando el programa allá en el paraje Salsa Rincón, che. Exactamente. Tenemos llamada al aire, Sotelito. Sí, señor. Hola, buenas tardes. Hola, Sotelito y Tony Duarte, ¿cómo estás, amigo? Córtele el teléfono, corte la línea, por favor. ¿Cómo está, negrito? ¿Cómo andás, amigo? Pero bien de más, Sotelito, bien de más, chévere, discúlpame, mira, estoy con el tiempo, me está jugando una mala pasada acá. Sí, estaba por venir a las 6, me dijo yo, como un pelotudo, vine a las 5:30 acá. Sí, y bueno, disculpame, viejo, ¿qué querés que haga? No, eso no tiene disculpa, eso es igual que el Tomás. Yo no manejo el colectivo que me trajo, che. Salimos atrapados. Bueno, Josécho, disculpado. No está disculpado, no está disculpado. Bien, mira, llegamos recién acá a la parroquia y no me dan los tiempos para estar en tu programa, Tony, porque 7:30 vamos acá. Bueno. Pero el motivo de mi llamada era para anunciarle a la gente que la fiesta de cazadores para el 10 de noviembre está todo en pie. Ahí estuvimos hoy con Tomasito pegando una mirada el campito de jineteada, que hay que hacerle algunos retoquecitos. Ajá. Y está todo en pie. Yo creo que la cartelera está completa, así que bueno, estamos esperando el día nomás y está todo en pie. El clima de patria y tradición, ¿no es cierto? Esperando el día de la tradición, ¿no es cierto, José? Así, Tony, es así, exactamente, una fiesta totalmente tradicionalista, pensamos de hacer, esa es la idea, de darle cabida a las agrupaciones que quieran participar del desfile por las calles de Cazadores, que es algo que por primera vez se va a hacer. Y va a desfilar también el jefe de la comuna, va a desfilar también a caballo. ¿Va a desfilar a caballo? ¡Qué bueno! Sí, Mirá, no, ya bien, vamos todo ya y ya está, ya listo con caballo y todo ya. Exacto. Mirá qué bueno, che. Están todas las agrupaciones invitadas, ¿no es cierto, José? Están todas invitadas, Tony, está todas invitadas las agrupaciones. La idea es arrancar a las 9 horas, comenzar con el desfile, 9 horas de la mañana, comenzar con el desfile por las calles del pueblito, ingresar al predio donde se hace la fiesta y de ahí comenzamos con la carrera de sortija y la prueba de tambores de menores. Ajá. Está para las 10 horas el comienzo de eso. Sí. Después se viene la prueba de rienda de mayores. En la de que menores te quiero hacer una rectificación. Yo el otro día te dije que era de 12 y
me corrigió Tomasito, es de 14 años para abajo. Yo me hago cargo de ese error porque yo metí la pata ahí. De 14 años para abajo. De 14 presentando el documento de identidad, entonces de 14 para abajo. De 14 para abajo, muy bien. La categoría libre, que es de mayor. Exactamente, Tomasito. José. Bueno, José. Hola. Se cortó la comunicación de Josécho. Se quedó sin crédito, che, parece. Ahora nos va a volver a llamar seguramente José ahí. Se cortó la comunicación del amigo José, che. Un saludo grande, che, para José ahí, que estuvo ahí, por supuesto, compartiendo la llamada con nosotros, comentándonos lo que se viene el próximo 10 de noviembre en ese predio, en la pista Altacoral, lo que se está haciendo ahí, la fiesta, por supuesto, organizando la fiesta del Día de la Tradición, para toda la gente, tanto invitados, entrada totalmente gratis, garantiza el municipio de Cazadores Correntinos, así que un saludo grande para el amigo José Alegre, para Dante Romero también, el interventor de Cazadores, y aprovecho también para felicitarlo también, que ayer estuvo la visita del gobernador Gustavo Valdés, entregando las casas del programa de Cazadores Oñondivé, y bueno, también decía que compartió la charla con la gente. Luego por la tarde se fue también para los pagos de Sauce, y si no me equivoco ahí me va a hacer la aclaración, también dice que anunció 20 casas más para la localidad de Cazadores Correntinos. Ahí seguimos con la comunicación de José Alegre ahí también. Josécho, se cortó la comunicación. Sí, Tony, sí, no sé, capaz que tiene problema de señal, se habrá quedado sin crédito capaz, o la señal, amigo. No sé, absolutamente. Nunca tuve, así que mi teléfono anda igual. Wow. Bueno, Josécho, se cortaba la comunicación ahí. Bueno, seguimos comentando ahí lo que más o menos nos estaba comentando de acerca de... Estamos ahí en que para las 15 horas, si Dios quiere, arrancar con el broche de oro. Sí, señor. En categoría cuero tendido y 15 monta en categoría de clina limpia. Ajá. Y después cerrar a la tardecita con la carrera de cuero. Exactamente, José. Porque, como te dije, que por ahí viste muchachos que tienen que viajar lejos con los caballos de vuelta, y bueno, no andar muy tarde, y que trata de desocuparlo para que puedan volver la gente que anda en el trailer. Exactamente, José. Los muchachos que están preguntando con el tema del camión acá de Curuzú, que sale el camión que va a llevar los caballos para la carrera, para la prueba de rienda. Ajá. Se deben comunicar con el número de Tomasito Álvarez, nomás, y el coordinador del viaje, Horacio Cardoso. Horacio va a coordinar todo ahí. Ah, ok. Ese ya habíamos hablado ya con Horacio, eso, y algunos muchachos que van a llevar a caballo para la prueba de rienda. Sí, señor. Entonces le damos una manito ahí a la gente, porque viste que siempre tenemos que respetar eso, porque la gente de a caballo lo que no arman la fiesta ahí. Exactamente. Tanto los topilleros como los muchachos de las pruebas de rienda son ellos que arman la fiesta. Pero claro, José, claro. Así que siempre y cuando esté a nuestro alcance, y que darle una manito a esa gente. Bueno. El tema del camión. Exactamente, José. Y la entrada es totalmente gratis, y bueno, después un buen servicio de cantina y parrilla, y la idea es pasarla lindo, Tony. Pero por supuesto, Josécho. Ahí van a estar apadrinando Carlos y Carlito Ávalo, capataz de campo Ramón Ávalo. Sí. Campanillero está Dani Quiró. Sí. Daniel Quiró del Galpón. Ajá. Él está encargado de cronometrista, campanillero. Y bueno, estamos nosotros, yo y Hernán Sosa en el escenario con los relatos. Ajá. Y el capataz de maroma va a ser el muchacho Mariano Ortiz. Exactamente. Y después están los acarreadores de pizza, y que no quieren que les nombre, porque te dicen, no, yo colaboro desinteresadamente, así que no, están también ellos, y así que el saludo grande para ellos, y gracias por ese compañerismo que hay, ¿viste? de que la gente, cuando te colabora de corazón, ¿viste?
no quieren que le nombre, ¿viste? Pero hay mucha gente detrás de la organización que están siempre en la cara visible, somos nosotros, que en este caso me toca a mí a tomar, ¿viste? Claro, exactamente. Siempre con la garantía de Cachito, ¿viste? Exactamente. Sí, señor. Así que, bueno, creo que esto más o menos, si por ahí hay algo que agregar, yo te llamo en el transcurso de estos días y te un fin de semana en tu programa y bueno, listo, Cosecho. Igual estamos en contacto con la gente, ¿viste? Que tienen el número de Tomasito con la mía por cualquier... Pero por supuesto. Listo, Cosecho. Bueno, Tony, discúlpame y disculpa a la audiencia que tenía que estar hoy en tu programa. Tenía que estar, sí. Sí, pero bueno, ya no va a falta oportunidad todavía. Pero sí, aparte que falta todavía. Estamos pensando, nos queda ya un mes más o menos, así que ya un poquito antes, pero estamos, che. Sí, estamos, Tony. Estamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pero por favor. Y un saludo grande a la audiencia. Bueno, Cosecho, muchísimas gracias por llamar, amigo, y bueno, y toda la suerte, y como siempre te esperamos para cualquier momento cuando quieras venir al programa, amigo. Estamos, gracias, Tony. Un abrazo. ¡Chao! Gracias, Cosecho. Tenemos un llamadito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿usted con quién tengo el gusto? Ramón, acá de Chavalí. ¿Estás soltero por ahí o no? Va, para Ramón Aldo, amigo, con él está hablando. Por la de Maina. Guau, Ramón Aldo, el chico me prometió un guiso de harina en una olla de fierro, nada, hasta ahora no salió. Sí, es que estuve conversando con Pablo otro día y ahí acá anda guardado todo. ¿Qué va? Para Ramón Ábalos, che, de allá de paraje del Yaguariche, ¿eh? ¿Ese pariente de la nena Lía también? ¿Seguro? Mira. Más vale. Quiero que me diga un tema. ¿Qué tema para querer, don Ramón Ábalos? ¿Qué tema para querer? Puede ser el hermano Barrio y no los Matos, Wow. Ah, sí nomás quiere el amigo, ¿eh? Recién me pidieron también por ver a Monzón, ansia hermano de Barrio. ilusión. ¿Por los hermanos Barrio? Sí. Bueno, hablamos de cada señor operador, acá el operador es el hombre que maneja toda la tecla. No está escuchando mucho el audio de la persona. Dice algo que mañana el cumpleaños. ¿De quién? Yanina Blanco. Yanina Blanco. Sí. Muchos saludos de la familia. Bueno, Návalo, está dando de que organiza la bomba ya en Cazadores. Nosotros nos fuimos una vuelta con los caballos, pero ahora no queremos comprometernos porque mi hijo viaja en los camiones y por eso no. Creo que ya tiene completa. Ahora justamente estaba llamando uno del coordinador, el amigo ¿cómo José es? Alegre. José Alegre, uno de los coordinadores, y estaba aclarando justamente. Yo creo que tiene todo cerrado las montas, ya tiene todo anotado. La número uno estamos nosotros, yo y Tony en Ungurro, en Nancao. Esa es la monta especial. Sí. Estamos pedido una monta mirando para acá. No, nosotros la vamos a ganar porque nosotros estamos por ir arriba al burro. No el burro arriba de nosotros, nosotros arriba al burro. ¡Ay, Miguel! A ver, operador, ¿cómo hace? ¡Ay, Miguel! no Návalo. Venga. ¿Sabes qué? Pues más vale, pues nos vamos a asegurar que nos vamos a querer caer abajo en Buricata. Ahí está el boca masita, Oh, Dios nos guarde y nos libre. Usted topo y Emma. Ocha, no pongas ahí, fija, pues no. Che. ¡Ay, Miguel! Bueno, gente. Un abrazo, Návalo. Gracias, chamigo, un abrazo para usted y para toda la gente que está en el cumple, está en el paraje, che. Mirá, escuchá. Oh, ¿cómo están? No nada más merecen el guiso de harina y la media de cordero, escuchá. Un abrazo, chamigo.
Déjenle un poquito de esa ahí. Bajo un Ceylon Flor. Ay, dale, que no te gusta. Romántica muchacha, te profeso, tus recuerdos están siempre latentes. Para el amigo chulengo Martín que le gustan los temas románticos, es que gente caliente, la rima, el tululía, la tía. Qué maldad que tiene, hermano. Como siempre, y juntos en la sombra de aquel ceibo, donde un eterno Para la familia Barriento, che, para que el ceibo también, ¿Está escuchando ¿cómo es? Pablito Barriento. Pablo Barriento. Para Pablito Barriento, che, que el cumpleaños te acordás, yo hasta ahora, ya no, hizo el asado y no nos invitó gente, boludo. Usted está malo, está como resentido, ¿no? No, si encima estamos cerquita. Ahora sí, bueno, sí, hay un cumpleaños en la Cruz Corriente, allá donde está haciendo el amigo Pucheta que nos mandó un mensaje ahora. Bueno, ahí otra cosa. O el amigo de Paraje Loma Sandía que está escuchando la que ahí le envió el mensaje. Bueno, hay otra cosa, pues acá, Nico, estamos nosotros cuando es para el asado, Nico, capaz nos vamos en bicicleta, aunque sea. Y claro. Si es para trabajar, no, pero para comer el asado. Y Pablito no nos invitó. Para Tata Barriento, che, y para Doña Cristina. Muy fea la actitud. Fea, porque piensa que nosotros aún no comemos carne, ¿viste? ¿Y aguadicho en somos? No tenemos dientes, pero ponemos el poquito y marche la carne la vaca. ¿Cómo es? Así que para el Tata, para Doña Cristina, y para Pablito, para su suegro, para el amigo Calgaro, para todos ellos, che, un abrazo grande también. Para mi mamá también, che, y mi hermana Mónica, que escuchan el programa todos los sábados vienen para que el Seibo, che. ¿Cómo es? A ver. Para toda la gente también de Perugorría que nos están escuchando. Para el amigo Moreira. La transmisión, che. Mamadeira, ese. Para el amigo Moreira. Llamada tenemos, Sotelito, de vuelta. Hola, buenas tardes. Ojoma se fue. Ojoma la paloma. Tengo por acá también un audio, mensajitos. Hola amigazo, ¿me puede pasar el tema aquella? El tema aquella, dice. Aquella carta, exactamente. Estoy escuchando el paraje Loma Sandía. Lo firma Santi de Esquina Corriente. Exactamente. Por acá también otro, hola, muy lindo el programa. Estamos escuchando acá en La Cruz. Pasar el tema del Arisco. Va la manea por los reyes del chamamé, familia Pucheta, mirá. Sí, señor. ¿Cómo el tema que quiere? ¿Aquella carta? No, la familia Pucheta. Quiere escuchar por los reyes. Arisco para la manea. Arisco para la manea, ese lo vamos a pedir al operador ahora, Pues si no, le vamos a hacer en vivo y en directo ahora. Tenemos llamada al aire por acá, Sotelito. Hola. Por acá es. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto, señor? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo anda? Pero muy bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar, de escucharlo del otro lado? Un pariente. Oh, el señor Luis Monti, ¿cómo anda usted? Marido de mi queridísima prima Itatí Palacio. ¿Tu marido? No, che, ya pues estoy con ni en pedo. Prefiero trabajo al burro y no de este gentejo. Ahí sí que, ahí va a ser hasta... ¡Ay, Miguel! Luisito, ¿cómo andás, amigo? ¿Para quién es saludo? Te estamos escuchando con León, amigo, acá mira abajo el molle. ¿Con León? Ajá. Capaz que no le conoce, ¿o te dan León? No, capaz que no. Si me mandan una foto de que no es muy feo y no me rompa el celular, mandame. Una hermosa criatura, ojos celestes. Qué lindo, che. ¡Mamá! ¿Tu sobrino tercero por ahí ya es? Ah, ya bastante, ya, amigo, ya pasa a ser un conocido nomás ya. Por ahí me pide plata, ¿viste? Y no tengo, ¿viste? No, que tenía que hacerle un regalo muy importante, ¿no? Ajá. Ahí te toqué la parte que te duele, ojalá. Y claro. Che, Luisito, capaz que ahora al 12 para qué lado nos vamos, che, capaz que a la vuelta de Goche muy tarde te vamos a llegar y te vamos a comer el mapuarino a la mañana, ¿viste? No hay problema. ¿Vos colloncito cocinado?
Y un cordero lo mismo nomás. Guau. No, ¿viste? Eso es lindo escuchar, ¿vio, Sotelo? Ñame, ve gente que no se tapa a chicharrar por poco sol caliente allí. ¿Viste? Eso es bueno, ¿viste? Ñame, ve. No te tapo, venía a recostar por cargos, amigo. No, gente tosca, ñame. Son siestero, ñame. Basta que no te recueste por la parte delantera, hasta mañana. Ahí sí que el cardo vas a arañar los cardos. ¡Ay, Miguel! Luisito, ¿querés saludar a alguien, amigo? Estábamos escuchando acá, muy lindo programa, divertido, se pone en la tarde, Ah, sí, qué lindo, che. Bueno, tratamos de hacer, viste, lo que podemos, viste. Hay que ponerle onda, porque... Pero claro, viste, pero no podemos vivir en un mundo, viste, de tensión, viste. No, toda la onda, viste, que mira el pelado como está. Si vos le conocés al operador no sabés lo que es, parece una nena. No pierde nada. ¡Ay, Miguel! Sí, señor. Hola. Ponerle un buen chamamé, amigo. Bueno, le vamos a dedicar un buen chamamé para León, che. Ahí ya le ponemos. Ahora vamos a hacer este canto, pero corría, si no le por la versión de los En vivo la vamos a hacer, en vivo la vamos a poner. Sí. ¿Escuchás cómo te habla León ahí? ¡Que en desarcacuadro! Che. Claro, ese es el León, el hijo de Juancito Vera, ¿viste? Ah. Ese es el hijo de Juancito Vera, pues León, pues vio que Maciano le puso Carpincho de nombre. Yo le vamos a traer un hermoso regalo eso cuando viene. Bueno, por ahí está, mirá. Bueno, Lucito, che, un abrazo, che. Cuidale, por favor, a León, Dale. Tratase la cosa bien, che, amigo, y dale la chupetera, por favor. O mostrarle la foto de Tony ahí, de la criatura. Abrazo, Luisito, abrazo. Chau, chau, mi gente, chau, chau. A ver, tenemos un audio, a ver. ¿Cómo anda mi gente? ¿Qué tuya, hermano? No pudimos tener a música porque Nah, che. Conjunto tiene este hombre. Che, mi gente, Cachencho Federal, que era cruceño acá de un parajecito. Lito Acuña. Acá, cruceño, que era. El amigo Pucheta, de la Cruz Corriente. Silva, Juan Ramón Silva era Cachencho Federal. ¿Escucha? A muchos le comenté eso y hasta que logró salir en alguna biografía de él que él era cruceño y por tropero y medio bailarín y gaucho también. José Ventalla por entre el río y quedó por allá. Mirá, che, cómo está. Mirá el Cachencho, ¿dónde se fue el Cachencho? Mirá un hombre de la Cruz Corriente, che, el amigo Pucheta. Un hombre que sirve presta servicio a la policía de la provincia de Corrientes. Ah, mira qué bueno, che, autoridad máxima, che. Sí, señor. Hola, Antonio, ¿me puedes pasar un tema a Los del Monte? Te estamos escuchando con mis padres, hermanos. Soy Rocío Greve, dice por acá. Muy bien. Hola, Gustavo y Tony, ¿cómo están? Gurises, pasame un tema para toda mi familia de Paso Ledesma, dice. Carlita Acevedo, mi patrón Carlita Acevedo. No sé nada, Nico. Pues llegó, Nico, Viento Norte. Escuchá, Carlito. Viento Norte. Pues Los del Monte, pues. ¿Y por qué, le dicen Viento Norte? Porque son calientes, fuertes y secos. Los del Monte. Vamos el 10 de noviembre, si Dios quiere, a Posadas Misiones, el 16, 17 y 18 de noviembre, provincia de Buenos Aires. Qué maldad que tenemos. El amigo Joaquín Maidana, che. Ya que viene con Viento Norte. El Tony. Medio caún y se arrima a saludarte. No te vayas a descuidar. Si está cerca tu vaina, segurito va a atropellar. Y si estás medio sediento, ni la botella te va a quedar. Como bien dice el refrán, chaque, chaque, Viento Norte, segurito te va a pialar. Que me saco a 40. Hola, Tony Sotelo, ¿me puede pasar un tema? Un buen chamamé, dice, para los guardieros de Estancia La Floresta, para Raúl Montenegro y su compañero, también para las cocineras No y Mariluz, dice. Un saludo grande para la familia Barriento, para la señora de don Barriento,
y para su yerno, el amigo Montenegro, todos que estaban de cumple, festejaron el cumple de la señora Don Barriento ahí en la estancia El Espinillo. El sábado pasado estuve tocando, requecheando ahí con... Me empedé, usted sabe. Con... Sí. Ay. Ya cahuema. Así que un saludo, che, para la gente del Espinillo, para Don Barriento, para su señora. Muchas gracias por la fiesta, espectacular. Ahí estuvimos junto al Ángel Piciochi y los Ángeles Chamamé, la nueva estrella. Estaban de Chacarí Entre Ríos, los termales también, por supuesto, y dentro de eso, los requechos del chamamé, con el amigo César Serpa. Yo lo pensaba, tomar tanto. Ahí está, para el amigo Pucheta, che, de la Cruz Corriente, ¡vamos! Le dispara al casamiento. Escucha. Arisco es pa' la manea. Le gusta comer la carne de ñanduqui, otro volea. Obviamente, como ¿viste? el carancho curtido, no le hace nada el veneno. Olvídate. Tiene esa buena costumbre. Le gusta comerlo ajeno. Le gusta comerlo ajeno, dice. Ay. Demasiado para mí. Por los caminos del chamamé. Exactamente, Sotelito. Sírvase un mate dulce. Vamos a nuestra casa comercial. Tenemos que ir a la casa comercial, sí. Quisiera estar contigo. Por los caminos del chamamé. LT25 Radio Guaraní. De 18 a 21 horas. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en el Dr. Posi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetti. Venía a conocernos y llevarte la calidad en el supermercado ubicado en Chanel. Domingo 10 de noviembre, Pista El Tacuaral, Cazadores Correntinos presenta la primer. Según me enseñó el abuelo, para hacer un guiso carrero, la ollita de guisa en el brasero, despacio la calentás. La cebolla le dorás en grasa y con pimentón, ají fuerte a discreción y una hojita de laurel. La carne cortada fino, sal lo que precisás. Algunas papas le echás. Cuando todo está fritado lo probás. Si está salado, un poco de agua le agregás y el fideo se lo echás cuando ya largó el hervor. Si mucho condimentás, no tendrá el sabor campero. Para ser un buen carrero, poco y nada precisás. Con un tinto lo acompañás, así no te cae pesado. Y te aseguro, cuñado, que con esto te floreás. Cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del chamamé. Los Ángeles de la bailanta en cumbia y chamamé. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. Hola
Susana. Sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 81 08 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Que levante la mano, que no lloró adiós. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 5 de octubre comenzamos el mes a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Piedra Marina. ¿Cómo se puede ser amigos de alguien que yo tanto amé? Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. Y anoche con los dragos me pasé. Los Pícaros Cumbieros. Ricardo Jesús y su banda. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Tío Beto. Entrada damas, 2.000 pesos. Caballeros, 3.000 pesos hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Si no está. ¡Agéndalo! Sábado 5 de octubre, Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 16 95 y al 1546 98 11. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. Lombela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llámanos al 3774 63 63 54 o al 3774 43 04 26. Uruzucuatiá Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. Lombela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad.
Escape Salaris, reparación y colocación de escapes de todas las líneas de vehículos, atendido por sus propios dueños. Horario de atención de 8 de la mañana a 22 horas, de lunes a sábados. Estamos ubicados en el barrio 53, vivienda calle número 2, casa número 23. Escucha esto, WhatsApp, comunicate con los chicos ahí por tu presupuesto para el escape de tu auto para que quede como nuevo. Comunicate al 3774 44 15 16 o si no al 3774 50 41 04. Escape Salaris, tu mejor solución. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle Maestro, barrio Centenario. Lubricentro kilómetro 11. Que alguien saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos. Realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Ya abrió sus puertas en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774 49 01 39. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Uruzucuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento, cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Uruzucuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito. Y te aseguro, tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774 43 52 87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Uruzucuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad.
Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales. En autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzucuatiá, Corrientes. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general, limpieza de tapizados, estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 448187. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general, inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos Ro y Taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzú.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Ascuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzucuatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco.
Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774-635959 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Compraría un palco en tu ventana. Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, qué es lo que es por... Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. El Progreso. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Eso. Está enamorado mi caballo, Es la hora 19:32. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Correo Rural. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral. Desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas. Remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas. Remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo Patria.
Gananor Pujol, agenda de remates, octubre 2024, martes 1 de octubre, segundo remate Genética del Norte, Sociedad Rural Villa Bertet Chaco, 14 horas, streaming Rosgan, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan. Lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Gananor Pujol, octubre 2024. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primera edición de remate Las Joyas del Litoral. Viernes 4 de octubre, 14:30 horas, desde la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos. 25 toros, 100 vientres, 30 ovinos y 8 equinos. Remate físico y por streaming, rojan.com.ar. Más información al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 39 minutos. Temperatura
26 grados. Humedad 84%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Escenario improvisado con músicos de la zona, pista cercada de lona con farola querosén. Qué lindo fue el tiempo aquel, bailantas que ya no vuelven. Los recuerdos me devuelven aquellos gratos momentos, cuando con el suave viento de las frescas madrugadas, al paso de la laguna, de un galopito llegaba. Y así seguimos junto a todos ustedes cuando han transcurrido 40 minutitos de la hora 19. Y nosotros acá en este programa compartiendo junto a todos los amigos. Y por acá siguen llegando mensajitos a través del 3774-639657. Un abrazo para Tomás Álvarez que está escuchando, junto también a su familia. Por acá me decía, todo aquello que se quieran comunicar para el tema del transporte del 10 de noviembre, para el Día de la Tradición en Cazadores Correntinos, se pueden comunicar con él. O bien me preguntan a mi teléfono y automáticamente le pasamos el numerito de Tomás para más información. Un saludo también para el amigo Santo Curimache, a ver que me mandaba un audio por acá. A ver qué dice Santo. Buenas noches, te estoy escuchando, Tony, aquí te estoy escuchando. ¿Cómo andas, Santito? Que sepa la solmita de Ori, palmita al fondo, que no me contesta. Le vamos a cargar crédito ya le vamos a cargar crédito ya. ¿Cuándo? No contesta nomás, y saludarle para la Marielita Riquelme Dale. y para la Alejandrita Pereira, todos saludarle de mi parte de Santito Curimán. ¿Y eso? Sí, Tony. Sí. Nos estamos viendo en cualquier momento. Si Dios quiere, che. Y saludarle para todas las chicas lindas ahí de Curizú. Quédate quieto. Váyase a dormir. El saludo grande para el amigo Santito Curimá también escuchando. Y por supuesto mensajitos que siguen llegando. Audio también por acá. A ver. Tony, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Nosotros todo bien, gracias a Dios. Acá mi nieta tiene cigarrillos, vinos, todo para vender. Yo tengo cigarrillos, 2 cajas tengo acá. Si de repente María Belén quiere cigarrillo, el box a 13.000 pesos. No, ya está publicitando, ya, no. Ya me está publicitando doña Lidia, che. Está queriendo plata doña Lidia, che, sé que perdió todo en el truco con el amigo Gustavo Sotelo, che. Olvídate, che. Nos estaban escuchando a través del Facebook de Gustavo Cardoso. Esto continúa por los caminos del chamamé, cuando por ahí también le estamos saludando a la gente de Albano Electrónica, también como siempre escuchándonos desde el local de Castillo 555. Un saludo grande para ellos. ¿Tenemos llamada? Hola, buenas tardes. Hola, Tony. ¿Cómo estás, Jorgito Muñoz, amigo? ¿Cómo está, Tony? ¿Cómo está, Gustavito? ¿Cómo está toda la audiencia? Pero muy bien, Jorgito, contamos cómo te estás preparando para este sábado 5, che. Comenzándole, primero agradecer a toda la gente del día sábado pasado, que fue otra noche espectacular. Ajá. Como siempre, agradecimiento a todos los amigos, familia. Sí, señor. Que pasar bien en Licón Criollo. Sí. Así que gracias a todos de distintos lugares. Y la gente de Cruz, obviamente.
Bueno, ya todo preparadito para esta noche, Tony. Sí. Nosotros vamos a ir en taza si Dios quiere. Ajá. Preparadito, estamos arrancando todo 22 horas, 23 horas, ya como tarde estamos arrancando con 5 bandas en vivo. O sea que hasta las 6 de la mañana como de costumbre. Así que ahí está la invitación hecha para todos nuestros amigos de distintos parajes, distancias, ciudades vecinas, los amigos de Solá están preparaditos. Así que el saludo para toda la gente. El paraje San Antonio, le mando un gran saludo también que nos visitan en los aislantes del Criollo. Y a toda la gente que se botea de distintos parajes. Así que ahí está la invitación hecha para todos, Tony, a todos los amigos, como siempre. Hay 3 combis trabajando que le va a traer gratis para bailar al Criollo. Y las invitadas son muy accesibles, como ya saben, así que la verdad que va a ser más espectacular, con mucha expectativa. Así que ahí está la invitación hecha. Bueno, de paso le vamos invitando ya para el próximo sábado, le venimos una fiesta impresionante con el cumpleaños del amigo William. Sí. El amigo del Salame, que viene una fiesta impresionante el día sábado 12 ese día, pero tenemos la gran fiesta del día 19 también, el de la madre. De octubre, exactamente, el sábado. ¿Cómo? El día sábado 19. Exactamente, con destreza y bailante, ya hay 8 bandas confirmaditas. 8 bandas. El próximo sábado. Qué lindo, 8. che. Así que va a ser esta fiesta impresionante, que como toda la fiesta, con importantes regalos para y la madre, las clientes muy accesibles como siempre. Así que con 400.000 pesos de premio para la destreza. Así que ahí está la invitación hecha para todos los amigos, para toda la familia. Bueno. Se cortó la llamada, Jorgito Muñoz. Corta la bocha. Dice por acá, hola Tony Duarte, buenas noches, te estamos escuchando, muy lindo su programa. Saludos para Sotelito, un saludo para mi vecina Carmen y Enrique que están escuchando. Saludos grandes para el barrio Sarmiento, che. ¿Se está? Olvídate. Saludos grandes para el barrio Sarmiento, che, para Carmen, para Enrique, che, que están escuchando el programa como siempre. El saludo de este programa para usted, doña Carmen Chamiga. Hola, quiero saludar a Berta Montero, que mañana estará cumpliendo años. Un saludo de parte de su sobrina Roxana Silva y su sobrino Donato Monzón, y para toda la familia Monzón de Paraje Basualdo, che. Que lo cumpla. Que lo cumpla. Que los cumpla. Eso. Audio que sigue llegando, a ver. Esta noche corriente y té corriente cumbieron el cumpleaños de Vero, así mira. Alegrando esa vieja maravillosa. Las palmas arriba. A sacar la ventana. A revolear todo. ¿Para qué querés un inservible en tu No. No es un inservible. Con el siguiente trago de más de noche con Vero en Cazadores Correntinos junto al amigo Taco. Y joda de baile. Su primero 15 añitos de vida, che, vamos. Eso. Yo no pensaba tomar tanto. Yo tampoco pensaba tomar tanto, operador. Eso. Audio que llega a 639657. A ver. Pasame un tema para mi gente que te están escuchando, acá están mateando, te están escuchando. Están riendo de las pavadas que pone, que dice ahí zapallo gringo. ¿Cómo que pavada, che? ¡Ay, Miguel! ¿Sabes por qué le dicen zapallo gringo? No, che. Bueno, Tony. Pasame un chapamecito lindo. A ver. A las 6 de la tarde ya mi hija se levantó donde estábamos sentados, me dijo, me voy a poner a los dos locos, ahí ya empezó el programa, y ahí escuché que no sé, y dije, ¿no son locos, dice esa gente? ¿Cómo decir loco por nosotros, don Horacio? Che. ¿Cómo? Está bastante desubicado el amigo Horacio, Oh, le indica el reloj diferencial de la camioneta de Sotelo que te zumba al oído, Horacio. Loco.
Saludos, che, para José Carlos Tortonesi, che, también. Si no está escuchando, no creo, pero que deje de jugar al karting y que venga a trabajar. Para Luisito Molina también un saludo grande, che. Si no está escuchando. También tengo por ahí la gente de Centro Ecuestre Anguirú, que nos viene también, por supuesto, como este programa. Ahí nos manda el micro que nos tiene preparado para hoy. Centro Ecuestre Anguirú nos dice, mirá, la función social del caballo, el temita de hoy que nos va a tratar. La función social del caballo, Centro Ecuestre Anguirú. Paseo, monta, enseñanza, socialización del caballo con el Amazonas. Le dejamos la palabra del amigo Daniel Torres, profesor. Cuando el operador me diga así, le largamos a ver qué nos dice el amigo Daniel Torres. Buenas tardes. Confieso que he visto alguno. Desde el Pangaré al Buenas noches a todo el equipo y a la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. En Charlando de Caballo hemos comentado distintas actividades relacionadas con la doma tradicional, también con los quehaceres que uno va aplicando a través del tiempo cuando se dedica a los caballos. Como siempre dije, yo no soy domador, soy un apasionado de los caballos. Y hemos hablado, ¿cierto?, de cómo se maneja un caballo. Hoy me parecía interesante también resaltar cuál es el rol social que cumple. Según me enseñó el abuelo, para hacer un guiso carrero, la ollita de guisa en el brasero, despacio la calentás. La cebolla le dorás en grasa y con pimentón, ají fuerte a discreción y una hojita de laurel. La carne cortada fino, sal lo que precisás. Algunas papas le echás. Cuando todo está fritado lo probás. Si está salado, un poco de agua le agregás y el fideo se lo echás cuando ya largó el hervor. Si mucho condimentás, no tendrá el sabor campero. Para ser un buen carrero, poco y nada precisás. Con un tinto lo acompañás, así no te cae pesado. Y te aseguro, cuñado, que con esto te floreás. Llegando por ello a establecer una relación asombrosa con las distintas personas, sobre todo aquellas que realizan, digamos, terapia, no solo montando a caballo, sino también acompañando al caballo o trabajando piernas. Los caballos son auténticos maestros canalizadores de emociones, del aprendizaje y eficaces rehabilitadores físicos y psíquicos. No olvidemos que después de la guerra se comenzaron a utilizar a los caballos para hacer terapia, sobre todo las personas que regresaban de la guerra. Y hoy en la actualidad también está cumpliendo una función social, múltiples actividades, funciones sociales y hasta actividades en el tema de salud. La terapia ecuestre es toda aquella actividad, ¿no es cierto?, que se realiza con el caballo, ya sea montado, como dijimos, pie a tierra, y cuya finalidad es ayudar a la rehabilitación, a la reeducación, a la normalización, a la integración y a la sociabilización de personas con alguna alteración física, psíquica, sensorial, psicológica o con alguna problemática social o de comportamiento. Fíjense todas las funciones sociales y además relacionadas con la salud que cumplen nuestros amigos los caballos. Porque siempre digo que merecen uno de mis mejores respetos y cariños en el trato. Las terapias ecuestres se basan en unos principios agrupados en dos grandes bloques. Hay otras teorías, ¿no es cierto? Hoy simplemente estamos resumiendo este tema en dos simples bloques, cuya combinación armoniosa convierten al caballo en un ideal coterapeuta. ¿Cuáles son esos dos principios? Primero, las características físicas del caballo. Y segundo, los factores psicoeducativos y emocionales. Las características físicas, uno de los primeros principios de la terapia ecuestre, es la característica física. El caballo aporta unas características físicas únicas que permiten el éxito de la terapia.
El calor corporal, por ejemplo, 38, 50 grados de calor, es una fuente calorífica que nos ayuda a relajar y distender la musculatura que a veces se presenta excesivamente rígida en determinadas personas. Su caminar, la mecánica del paso del caballo es muy similar a la del ser humano, y cuando camina sus caderas se desplazan arriba y abajo de forma alternada. Este movimiento se transmite al jinete, ¿no es cierto?, haciendo mover, pero sin resistencia a su propia cadera, produciendo un masaje, sobre todo en la zona lumbar. Transmisión de impulsos rítmicos. El caballo transmite, ¿no es cierto?, a través de su dorso, la zona donde va sentado el jinete, de 90 a 110 impulsos rítmicos al cuerpo del jinete que estimulan reacciones de equilibrio y producen una agradable sensación, lo que contribuye, ¿no es cierto?, también al bienestar psíquico y emocional de la persona. El segundo de los principios, el factores psicoeducativos y emocionales. El hecho de trabajar con caballos nos permite el desarrollo de las personas en una serie de habilidades. Interacción persona-caballo. Desde el primer momento se establece entre la persona y el caballo una exclusiva relación de confianza que resulta imprescindible, ¿no es cierto?, para el trato con el animal tan sensible, huidizo como es el caballo. El caballo es un compañero ideal, con el que no hay lugar a la ambigüedad, receptivo a nuestra atención y cuidado. No acepta como somos, o mejor dicho, nos acepta y nos permite esta relación sin juzgarnos. Responsabilidad. Desde el primer momento hacemos ver a las personas que el caballo, pese a su tamaño, a su fortaleza, es vulnerable y depende de nuestro cuidado. Además aprenden a comunicarse con el caballo y a interpretar su estado de ánimo para poder, ¿no es cierto?, activar al respecto. Esto desarrolla su capacidad perceptiva y la empatía, tan perdida a veces esta palabra, ¿no es cierto? Autocontrol y respeto. Los caballos están dotados de una extraordinaria sensibilidad para la percepción de lo que le podemos dar un enfoque relativamente sobre su manejo, sobre su actividad, ya que él posee innato en él su instinto de huida ante posibles amenazas. Trabajar con ello implica una necesidad de autocontrol y el respeto de ciertas normas de seguridad, así como aprender el lenguaje no verbal tan sutil y tan especial que tiene el caballo para dirigirnos a ellos y mantener una actitud serena y amable. ¿Qué es la psicoterapia asistida con caballo? Es un método terapéutico y educacional, diría yo también, en el que se utiliza al caballo como instrumento natural de rehabilitación biopsicosocial en personas con necesidades psicológicas especiales. En él se utilizan los movimientos naturales del caballo, así como su contacto y el medio ambiente en el que habita como facilitador. Esto es todo por hoy y ampliaremos este concepto tan interesante como es la función social y la función en el sistema de salud que cumple el caballo. Les deseo que tengan un buen fin de semana y un buen mes de octubre. Nunca se conformó el buen paisano desde que su gallo murió. Pasaba el día llorando al amigo inseparable que para siempre partió. Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo no vuelve no. Ya no relincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo. O en este mismo tiempo hace 2 años que se marchó. Pobre mi caballo gallo, como he llorado cuando él murió. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, don Tony? Pero muy bien, chamigo, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Acá le está hablando Acuña del barrio Santa Teresita. Acuñita, Raúlcho, ¿cómo andás, chamigo?
pero bien de Mahón, ¿cómo anda usted? Pero muy bien acá, amigo, acá haciendo nuestro programa como... ¿Y don Sotelo está por ahí? Y anda por ahí perdido por afuera, anda, ¿viste? Ah, bueno, quiero que me pase un tema musical si tiene Estación Solar y por ahí donde agradece. Estación Solar y qué temita musical, ¿eh? Bueno, don Sotelito, que sabe cuántas veces las chicas de ahí de Solar y le hicieron el gusto a don Sotelo. La verdad que no sé, no, yo no puedo decir eso, yo no... Ah, no se vamos para allá para Solar y... No, yo no, muy fea la ruta, ¿vio? Ay, así no se consiguió para la... ¿Usted cómo conoce... ¿Usted conoce bien Solari o no? Sí, suele andar por ahí un repente y anda antes porque ahora no salgo más. ¿No sale más? No salgo más porque medio poco veo, viste, como gato ciego. Ajá. ¿A quién joderle? Al gato ciego se le escapa al pájaro. ¿A quién joderle, Gau? Bueno, don Tony, muchas gracias y por atender. No, por favor, amigo de la cunita, che. Chao, Tony, que ande bien. Los duendes de la nostalgia paga por los senderos. Ya no se escuchan los trenes a su vacío, galpones. Un saludo para mi suegro, Lourdes, Pedro Núñez, para mis amores, Andrea, Ludmi, Julio y Gaby. Por acá el temita musical. Los están mandando a través del Facebook. Che, un saludo grande para toda la gente que nos está sintonizando. También a través del Facebook de Gustavo Cardoso, la guaranicha, amigo, ¿eh? Eso. ¿Tu marido? No, el marido de quién, mío no es. Está equivocado, favorite usted. Muy buena noche, pásame el tema Piedra y Diamante, muchas gracias Juan Ramón, zona rural de Curuzú, Cuatiá. Oh, Piedra y Diamante. ¿Y tu compañero? No sé, está perdido mi compañero. Está hablando de negocio, ¿viste? El hombre, ¿viste? Está hablando con seriedad y propiedad. Estoy caga. No. El saludo también para el señor Pico Silvera también, como siempre escuchándonos fin de semana tras fin de semana en su establecimiento allá por Lairo P, por ahí. El patrón, ex patrón de Sonido Norte, como siempre escuchándonos. Y también para ver otro mensajito por acá. Una llamadita me está entrando, ¿es el otro? No, así no. ¡Hola! Hola, amigos, acá te habla Johnny Retamoso, quiero colorar. Va para Johnny Retamoso, ¿cómo estás, amigo? Tiene más. ¿Qué dice? ¿Qué me cuenta? ¿Para quién saludo? Para mi abuelo Florencio Retamoso, para mi abuela Belinda Sandoval. Sí. Pasamos los temas, amigos. ¿Uno te invita? Sí, para mi papá Seferino que está en Curuzú. ¿Está en Curuzú? Sí. ¿Está de Franco el hombre? Sí, está de Franco. ¿Usted está guardiero? ¿Usted está de guardiero o no? No, estoy acá en Tierra Colorada. Ah, está en Tierra Colorada, usted no está de guardiero. No. Tranqui, 120 usted. Sí. Che, don Johnny. Sí, amigo. ¿No hay para alguna oveja por ahí que usted me pueda traer? No hay, amigo. ¿No hay nada? No, nada. Mire que hay seca, los tiempos lindos de la oveja son estos tiempos, Bueno, amigo, un abrazo enorme. Gracias por estar sintonizándonos, el amigo Johnny Retamoso de Tierras Coloradas. Al pie de un cerro vecino suena el acordeón correntina, tocando inmensa llamada. Matuá mercedeño MB Matuá. Bordada de plata y oro. Saludos para la gente de Loborí, para la familia Gamarra, che, que nos estaba también, se estaba comunicando para el próximo 7 de diciembre, para la despedida de año de los chicos ahí, pero lamentablemente tenemos otro compromiso ya agendado para esa fecha y se nos va a hacer imposible poder ir a compartir con ellos, con el conjunto musical, con toda nuestra alegría, así que bueno, Dios seguramente en otra oportunidad se nos dará, che. Así que un saludo grande para la familia Gamarra y también por supuesto para Cantero ahí de Loboriche, para toda esa gente, también para todo el personal de Estancia La Umbela, de Martín Perichón y toda su gente trabajando, ventas y compras de caballo, lanares en general, venta de leña, hostería. Saludos para Martín. ¿Cómo te va, Martín, amigo? Bien. Ahí lo tenés. Martín Perichón, Estancia La Umbela.
Acá tenemos un mensajito, Tony. Sí, patrón. De nuevo en el ruedo. A ver, escucha. Ernesto, vaya van de amigo. Juan Federico Becker. Juan Federico Becker. Escucha. Tenés ansia e ilusión, te voy a agradecer por ver a Monzón. Ansia e ilusión, mira. Sí. Para dedicarle a Micaela, mi nieta que el día lunes estuvo cumpliendo años, igual que Carlitos Ábalo. Un saludo para él también. Horacio Riquelme, Mario Fontana, Ramón Riquelme. En fin, para toda la parcería. Un abrazo, Ernesto. Saludos al sobrino. Gracias, Matón. Disculpad la molestia. Chau. Disculpa la molestia, dice. ¿Para qué te molesta? Anga. Para Bauti también, che, se durmió Bauti, hoy no escuchó todo el programa. ¿No escuchó el programa? No, está durmiendo, ¿viste? Está muy cansado el chico, ¿viste? Estaba por ir a bailar lo de Jorge Muñoz, pero parece que no está por ir ahora. La pu... Sí, pues le está diciendo a la mami, esta noche vamos a lo de Muñoz, pero bueno, yo creo que en este estado no va a poder ir a bailar el chico, ¿viste? No, si está durmiendo, no. No. El saludo grande, che. Gracias, bueno, no, por favor, che, amigo, usted se merece, don Daniel Torres, la presentación como corresponde y cómo trabaja usted también con el Centro Ecuestre Anguirú, junto a todos sus alumnos, junto a su gente trabajando, che, vamos. Un saludo para la Ale Pereira, che, para Alejandro, ese día estábamos lo de... Santo Curimá apareció, Sotelo. ¿Apareció? Le saluda a toda, te aviso cómo viene el tema. ¿Tiene el cuchillo capador de potro? Vamos a pasar de nuevo el audio porque usted tiene que escuchar, ¿vio? Si tiene el cuchillo ese que se capa los potros, le damos manea y le damos... Mírenlo. Buenas noches, te estoy escuchando, Tony, aquí ¿viste? te estoy escuchando. Saludale que sepa la Zulmita de Ori, Palmita al fondo, que no me contesta. Le vamos a cargar crédito ya le vamos a cargar crédito. Hace 2 años. Y no contesta nomás, y saludarle para la Marielita Riquelme y ¿vio? Para la... ¿Qué tipo de mierda que no me era? La Alejandrita Pereira, ¿vio? la familia, todos saludarle de parte de Santito Curimá. ¿Qué tipo desagradable? Sí, Tony. Ahí está. Nos estamos viendo en cualquier momento. Pero por supuesto, che, mira. Y saludarle para todas las chicas lindas ahí de Curizú. Le voy a capar. Ahí, pero no encontré nada. Nunca ve nada, punto. No, che. No hay para ni un... Nadie, che. Para la Ale, para... Mirá cómo va viajando ahí, mirá. ¿Dónde? Acá ya están los vidrios. Como caramelo fino, ¿viste? Bueno, por supuesto. Para ella, para la Ale, para su mamá, para toda la familia Pereira, che. También para la familia Riquelme, che, para... ¿Cómo es la mamá de mi cuñada? Doña Santa, la abuela Santa. Doña Santa, para ella también, para Doña Santa, para... y guapa. Ñongatuquen de machetas y más huende. Para Martín, para toda la gente ahí, para Marielita, che. Pero por supuesto. Un saludo grande para ellos. Estuvimos compartiendo el otro día ahí, che. Peina, escucha. Ajá. A la buena sí me convence. No, nada que ese audio. Nada que ver, nada. Salga fuera de vuelta nosotros. No olvidar. ¿Sí, pache sargento? De Cipe y guapa. De Cipe y guapa. Bueno, que siga la música y que siga la diversión. ¡Eso! Hola, Sotelo, pasarle feliz cumpleaños para mi mamá Rosa de Riquelme, que mañana estará cumpliendo un año más de vida. Le deseo lo mejor a pedido de su hija Patricia Paraje Basualdo. ¡Feliz! Que lo cumpla, Rosita. Muy feliz. ¡Cumpla! ¡Que los cumpla! Atata. Feliz. Hola, Sotelo, pasale otro feliz cumpleaños para la señora Berta de Achale, que mañana estará cumpliendo otro más de vida, año más de vida, en Paraje Basualdo, a pedido de la familia Alegre. Todos están de cumpleaños, ya en Paraje Basualdo. Nadie nos invita, Sotelo. Nadie nos invita, amigo, no. Nosotros somos todos vegetarianos, ¿viste? Olvídate.
Hola Ernesto, quiero que le dedique un tema musical para Catalina Torres, que el martes 8 de octubre está cumpliendo un año más de vida. Le saluda a su hermano de paraje Vaca Cuádice. Cumpleaños nuevamente. Oh. Hola amigazo, pasamos un tema, acá te estamos escuchando en la estancia, soy Ruiz Díaz y para Juan Gómez, che. El amigo Ruiz Díaz, vamos todavía. La música del gringo Oscar Vulgar. ¿Qué será la vida de Rubencho Rodríguez? Hola. Te estamos escuchando acá en el campo, estamos guardieros más, buscando un buen chamé para mi amigo Diego, está haciendo unos mates medio frío el mate, pero bueno. Un buen chamé, amigo, que estamos escuchando y encajale el burrito. Saludá, caray, tu Jayce. Che, qué feo, así como que digan, che. ¿Qué tipo de salado? Para el negrito Maidana, che, que está escuchando el programa de ver. Hola, Kai, mi loco, le estamos escuchando, dice, como alpargata vieja en la estancia solo, como potro feo, saludos. Che, tocame ahora como ganso con pichón, dice. El amigo Cambá Maidana, che, vamos negrito, viejo nomás. A la estancia del Chajá que está de guardia, el negro Maidana, che. Y para Eduardo Maidana, el hombre de mucho cabello, capataz de estancia al Sauce, che. Pero sí, che. El lunes está de cumpleaños su señora, creo también doña Emma, che, la señora, la mamá del Cambá Maidana, Exactamente. ¿Quién está sonidita ahí en Cazadores Sotelo? Hola Gustavito, acá te estoy escuchando de estancia al Lago Escondido, Río Negro. Acá te estamos de guardia, quiero saludar a mi familia, el barrio Centenario, argentino González Duarte. Soy Daniel González, un gran abrazo a la distancia, che. Vamos, todavía la gente del Lago Escondido, provincia de Río Negro. Viejo, la gente escuchando a través de la aplicación, che, vamos. Para vos, Carlito Acevedo, escuchá, a ver. ¡Ay, Miguel! Ah, sí, no, Miguel. Mirá. Esta mañana, tren de carga. Para la gente de María Carapé, vamos. Para mi cuñado Miguel Pereira, che, que está escuchando también. La gana, él no va a saber el novio, ¿no? Me casa nunca, pega una torre de agua. ¿Qué pasa con el trailer por arriba y no te cobra un peso? Defiende a la corriente con su revista y verás. Rubén Víctor estaba también en la Feria del Libro hablando, Rubén Víctor. No sabe lo que es un profesional estaba. Que lo parió. Habrá estado presentando el libro, seguramente, ¿no? Con alma de chamamé. Tata. Al amigo Seferino Quiroz, saludo grande, al abrazo a la distancia, amigo. Gracias por estar ahí siempre presente. Al amigo Juancho Silvero, che, establecimiento del Pobriajú. Para el amigo Pruenza, che, vamos. Yo soy nativo y me presento a los concurrentes. Eso. Yo soy criollo chamigo de la provincia de Corrientes. De que Monte Carrizales y me he cruzado pastorado. Me persigue la comisión, la milicia de mis padres. Para el Toro Riola, que está también haciendo un asado, che, nos invita. Aguante establecimiento del Toro. De la provincia de Corrientes, no crean que por gallina. Dale, Toro. El Chaco me culpan de una muerte, de la vuelta de quebrar. Yo no tengo para conversar. Ay, che. Otro tren que está insultando, ¿no? Un abrazo a la distancia, che. Ya puso lo del cordero, che. Para mí que foto vieja, No sé, foto vieja, ¿Foto vieja? Foto vieja, No, porque si no lo van a invitar, pues usted lo oíste. Sí, parece como una burla, No, están esas fotos viejas, Hola, voy a pasar un buen chamamé para mi abuela Berta, que mañana estará cumpliendo años. Mucho cariño de su nieta Irina, che. Feliz, que lo cumpla. Feliz, que lo cumpla. Feliz, feliz.
feliz. Che, Paquito Sandoval, un saludo grande, che, esta mañana estaba arrancando todos los árboles acá. ¿Dónde? Ahí al frente estaba trabajando el hombre. Viva la patria. Viva la patria. Feliz Día de la Patria. Gracias. Dentro de un ratito vamos con la música en vivo. Vamos con la música en vivo, por supuesto, en un ratito más. Déjenme que haya una cosita acá de la gente de Albano Electrónica, a ver qué nos tiene para hoy. Algunas de nuestras ofertas de nuestro producto. Tenemos parlante KTS 12 pulgadas, 95.230 pesitos. También, por supuesto, lavarropas 6 kilos marca Amidas, 556.400 pesos, contado efectivo. También split para frío, calor. Instalación marca Brisa Tokio, 550.000 pesos. El amigo Rubencho compró una split ahí en Albano. Ya le instaló, creo que el chiquito Benítez, si no me equivoco. Bicicleta SLP rodado 29, 316.000 pesos. Precio contado, efectivo, por supuesto. Transferencia en mar de 32, 269. En mar de 43, 369.000 pesos. Crédito personal, presentación de recibo de sueldo. Solo en actividad laboral. Jornada completa. Albano. Distribuciones. Después toda la gama en celulares. Financiación propia. Acércate a Castillo 555 o bien preguntando, nosotros nomás te asesoramos a través del 3774-639657. ¡Vamos! No tiene más fuerza el paño. Las caídas como las hojas del zapallo. Mis alpargatas bigotudas que taconeaban en las bailadas. Les he dado su descanso, he resuelto bailar en patas. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Pero sí con quién tengo el gusto? No es necesario decirle yo, porque usted le tiene a ese payaso ahí en su lado y... La tía Alicia. ¿Doña Alicia? Ella. La tía China. La tía China. ¿Y usted no tiene miedo de decirle payaso a su sobrino, señora? No, puede ser porque me quiere ella, porque yo le mandé un mensaje y le mandé la foto del carnero que le tengo que presentar. Pero que se deje, dígale a hablar feo. Ay, cómo se ríe, pero qué chistoso. Gracioso, ¿no, señora Alicia? Pero sí, pero mire, ay, es un atrevido. Palo para su bolsillo. ¿Vos sabés lo que hace? Lindo es, medio, más o menos así como el capataz de un arbelo, es más o menos el potro, ¿viste? ¿Viste? No gatea por la nalga todavía, pero no le está faltando mucho ya. El pájaro negro ya creo que ya se desplumó todo. Sí, no, pero ya le digo. El motivo de mi llamada es... Sí, patrona. Bueno, no se ríe, señora, porque si se ríe porque le está gustando lo que está diciendo. Me gusta la pavada que dice, yo por eso no le invito a mi casa que venga, Dios sabe por qué. A ver. Porque lo que encuentra, come. Ah, lo que encuentra, come. Es el gran problema de él, sí, no. No se sabe llenar nunca. Tiene hambre, pues, eso nomás, pues. Para ese baño de tren, nomás y no se llenan nunca. Pero usted sabe, ojalá, no, bueno, debe ser que cuando anda con usted por ahí en fiesta, que usted ve cómo le hace pasar vergüenza, que es la forma que come. No, pues si la gente no come mucho, usted sabe, porque si no le molesta para tocar el acordeón, pues. Ah, bueno, claro, entonces aprovecha cuando sea a la casa de uno que... Media recordero, por ahí no me come. A ver. Ay, pero... El pájaro negro por Rubén Rodríguez, a ver, operador, a ver, para mi tía querida, a ver. Bueno, cállate, ¿qué tipo pedí el pedido? Deja hablar. Escucha. ¡Tengo hambre! Bueno, vamos a escuchar el pedido, che. Quiero hacer para mi hermana Catalina Torre, que va a cumplir año el día 8. Catalina Torre. Para la tía Cata, che. Sí. ¿Está para carnear el cordero? Y también para mi nieta Doris Benítez, que está cumpliendo años también el mismo día, el 8. Qué lindo. Sí. Y
también un saludo para la nena, la niñita Valentina Cabrera, que mañana cumple 2 añitos. 2 añitos, qué lindo. Mira lo que era yo cuando tenía 2 añitos, qué lindo bebé, parece un pichón de cuervo. Era así, era para ser una dama. Parece un pichón de cuervo, tenía el chupete amarillo. ¿Sí? Chupete blanco. Sí, era igualito con un sapo cuando era chiquito. Mira, qué lindo. ¿Viste que el sapo es lindo? Sí, pues lindo, es más cuerzo. ¿Cómo te está diciendo? ¿Cómo te está diciendo Zaponga hoy? El que está hablando con usted, que es gordito, tía, no hágase así, pues no. ¿Cómo? Y también un saludo para María Belén. Bueno. Ahí se como hoy. Que ya en estos días nos vamos a ver, si Dios quiere. Ahí está, Bueno, muy lindo el programa y sigan adelante, pero si es posible pónganle a su compañero un broche en la boca para que no hable tanto. No tiene que hablar tanto, Don Sotelo. ¿Ya? Sí, porque él le cansa a toda la gente, por eso que nos llaman, porque... Claro, yo. Están cansados de escuchar la pavada. A ver, operadora dice, ¡ay, Miguel! Mamá. Bueno, muy lindo el programa, que sigan adelante. Luis. ¡Ay, Miguel! Gracias, señora Alicia. Abrazo grande. Usted le cansa a la gente, vio que usted la atormenta. La gente se siente atormentada. A ver, cedeño, batata. Cambá Castillo, tu música me hace bailar, me recorre por las venas, me retosa en el alma y me brota un zapucay. El viento me trae el eco de tus serenatas, que como un paquín me atrapa y me hace emocionar. Nunca te vamos a olvidar si tu acordeón colorada, como en tantas musiqueadas. Según me enseñó el abuelo, para hacer un guiso carrero, la ollita de guisa en el brasero, despacio la calentás. La cebolla le dorás en grasa y con pimentón, ají fuerte a discreción y una hojita de laurel. La carne cortada fino, sal lo que precisás, algunas papas le echás, cuando todo está fritado lo probás. Si está salado, un poco de agua le agregás y el fideo se lo echás cuando ya largó el hervor. Si mucho condimentás, no tendrá el sabor campero. Para ser un buen carrero, poco y nada precisás. Con un tinto lo acompañás, así no te cae pesado. Y te aseguro, cuñado, que con esto te floreás. Que está jodido esto. El buen paisano desde que su gallo murió, pasaba el día llorando. Pasando la noche llorando. Imparable, y los días cantando. Que levante la mano, quien no lloró un adiós. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 5 de octubre comenzamos el mes a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Piedra Marina. ¿Cómo se puede ser amigo de alguien que yo
Ángeles Cumbieros. Y anoche con los tragos me pasé. Los Pícaros Cumbieros. Ricardo Jesús y su banda. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Entradas damas, 2.000 pesos. Caballeros, 3.000 pesos hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Agendalo, sábado 5 de octubre. Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Domingo 10 de noviembre, Pista Altacuaral, Cazadores Correntinos presenta la primer fiesta de la tradición. A partir de las 9 de la mañana, desfile de agrupaciones por las calles del pueblo. 10 horas, carrera de sortijas. 11 horas, prueba de rienda. Categoría menores de 14 años y categoría mayores. A la tarde, broche de oro en clina con 15 montas. Broche de oro en cuero tendido. Jurado, Betty Correa y Hugo Jiménez. Capataz de campo, Ramón Ábalos. Apadrina, Carlos y Carlitos Ábalos. Capataz de maroma, Mariano Ortiz. Cierre con carreras de cuero. Animación José Alegre y Hernán Sosa de Sauce. Gran servicio de cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del chamamé. Los Ángeles de la bailanta en cumbia y chamamé. Vamos, 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 eso es. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Arrancamos, dijo el otro. Eso. El saludo para el amigo Adrián de Jesús también, que lo está viendo. El Cuervo, che. El amigo. El hombre del pico torcido. Exactamente. Dieguito Aguirre también lo está mirando la transmisión, che. A través del Facebook de Gustavo Cardoso. Los chicos, por favor, que compartan, che. Qué linda foto nos puso Marco, Vamos a empezar, che, con el en vivo. ¡Vamos! ¿Cómo dicen más? ¡Eva! Aprenderse. Eso. Así empezamos. Saludando a todos de distintas estancias. Para la China Luz, que dice: aprenderse. Para el amigo de Repuesto La 14, Emma Machado, vamos.
Fernández, doña Ofelia Castillo. A la cancha le queda chica cuando bailan chamamé. Le dedica Corriente y té este estilo más recadito para que taconee la dama como marcando el camino. Y mientras Félix zapatea a los saltitos de costado como galope de zorrino. Zapucaya el Maximiliano. Esta noche en el cumpleaños de Berito en Cazadores Correntinos. Así vamos a llegar con Corrientes y el grupo completo, por supuesto. Un saludo grande para la gente de Estancia Ami. A mi manera para que Yaguarí. La bailanta con su cuareña, con aprecio le nombramos, porque sos ese gustoso, por su estilo bailandero y zapateador, así como supo ser la música de Tarragón. Eso. Ay, Miguel. ¡Ay, Miguel! ¡Eso! Y así seguimos. ¡Huepa rico, chamigo! Aprenderse más, a compartir la transmisión de Facebook Gustavo Cardoso. Seguinos en vivo nomás. Marco Pavotti, control técnico, Radio Guaraní. ¡Saque, Miguel! ¡Eso! ¡Te fuiste, Miguel, viejo! El gato moro me acuerdo de tu Saingón, de don Ernesto que el Celaya casi allá se lo llamó, de la estancia Santa Tecla, abrigo de la tradición, fue membrada la emoción, al regular hecho homenaje, al correntino paisaje, ¡Hasta el lutre, varón! ¡Que llevale el corazón del braviro paisanaje! No te aguanto, che. Eso. Y así continuamos vivo y cantamos. Cantamos. ¡Ay, pa' Dios!
día tendré que volver por aquella guaina, tiene por mí llorar cuando tristemente tuve que partir. Luego ríate con gran pasión, Pablito soñar donde nací, de lejos te no, y chámame que sigue siendo volver a ti. Un saludo grande a la gente que está en la casa de Monchito Merlo, che, de Arturo Seguí, La Plata, para Monchito Merlo, che. Ramoncito. Revivo el momento cuando allá en su plaza mi amor adolescente a ella le entregué. Añoro a mis padres, hermanos y amigos, me invade nostalgia y quiero volver. Luego ríate canto con gran pasión, Pablito soñar donde nací, de lejos te no, y chámame que feliz me siento al volver a ti. Y así seguimos compartiendo junto a todos los amigos este fin de semana maravilloso, este sábado, por los caminos del chamamé, para la gente de La Plata. No hay plata. El saludo cordial, vamos. Familia Madre Garejo. Eso. Traiga el mate, por favor, don Maidana. ¿No están escuchando la gente de Arturo Segui, La Plata, che? Ramoncito Merlo, ¿eh? El amigo Ramón Melgarejo, dice. Ramón Melgarejo. Saludos, Tony y Gustavo. Los saludo acá de la casa de Ramoncito Merlo, ese. Che, linda está Arturo la hija. Segui. Linda está la hija de Ramoncito Merlo, ¿eh? ¡Epa! Chaque Gaby Delgado, che. Chaque casado, pues ya está. No sé, antes era Gaby, che. ¿No se quiere casar usted con Monchito Merlo, lo de Ramoncito? Me hace con Ramoncito, no habrá más gente. Lindo va a quedar. A ver, le dice. Sí, para la Verónica, están de fiesta. Están de fiesta, sí. Están de fiesta en el Club Inca, parece, ¿no? Exactamente, creo que mañana están de fiesta. Exactamente, sí, la Verónica Merlo van a estar montanera de conjunto. Como siempre, che. Cada vez más linda, qué lindo que le deja el sombrero a la Verónica. ¿Viste? Soledad Pastoruti, ¿no? No sé de qué se ríe mañana usted. No, es que es medio 22. Estaba en la feria libre, pues se aburrió, che. No sabe leer, por eso es. Damos este para. Vamos a dedicar para Ramoncito Merlo este. Vamos. Esta es una historia que se vivió acá, ¿viste? Acá claro. En Curuzú, Cuatiá, ¿eh? A un hombre que después de muerto recién lo valorizaron, pero pasó acá como en la Cruz Corriente, debe tener tanta historia el Ramoncito Merlo también, ¿eh? Exactamente. A tu niño para todos, che, vamos. Para la gente de 30 de agosto, Buenos Aires. Tu blanco rocinante no sentirán su zanca, la lonja defensiva de tu hablador colín, cortando tu boliche de ramos generales con pobre mercancías y fruto del país. Los pueblos de Guasuncho, Zorrino y Comadreja, con todas pilas viejas y grasas de teyú, felices convivían, que
perdido en tu maleta, junto a la azúcar hierba y huevo de ñandú. Silencia con tu ausencia el canto de un chingolo, el tranco de un rosillo allá en el callejón. Viviste humildemente como una pobre cosa que tuvo que morirse para adquirir valor. La tumiño de Antoñito Tarragoró. Para Gustavo Vera, el 30 de agosto, Laguna Totora, dice por ahí, che. Al amigo Alfredo Benítez, San Miguel del Monte. Complaciendo pedido. Ay, ay, ay. Laguna Totora para la gente del 30 de agosto. ¡Viva! Bueno, por supuesto, Ramoncito, cualquier momento compartimos, che. ¡Eso! Columbia, la vaca brava, amarillo el chororó, hasta el pecho colorado, parece haber madrugado, despertando al alberdón, y al mojarse el coembá, en el rocío de la aurora, llora su luto el carao, en la laguna Totora. ¡Eso! Arriba la gente de La Plata, la gente de San Miguel del Monte también, vamos. Bien, che. Traiga el mate, por favor, don Maximiliano. Usted está al pedo y tiene que atenderlo bien. No hay caso que en acá la radio que no quiere colaborar nada, no es así. Si no, no haya ni más nomás. Desde Corrientes le estamos saludando a la gente de La Plata, che, Arturo Segui, La Plata, ¿eh? Allí, un saludo grande para la gente de La Plata, che. Club Inca, allá en... Me decía Ramón Melgarejo que cuando nos invitan por ahí iremos a compartir. Así compartimos ahí, unos chipacueritos, dice, mirá. En el rancho de la Mistache provinciana ahí. Vamos a andar cuando anden por Corrientes, che. Cuando quieran venir, amigo, acá está. Nosotros estamos todos los sábados a partir de las 18 a 21 horas en LT25, Radio Guaraní Curuzucuatiá. Quedan invitados cualquier momento cuando estén por estos lados. Vengan, amigos, con el Ramoncito Merlo y el programa de ustedes, amigos. Vamos con Ramoncito Merlo, dice. Bien, exactamente, che. La gente de 30 de agosto, ahí el amigo Gustavito. 30 de agosto está cerquita de Santa Rosa La Pampa ya. Él pedía Laguna. Ahí está la música de Ramoncito Merlo, justamente, mirá. A ver. La gente de AG Producciones, como siempre, trabajando. Llamada al aire tenemos también. Hola, hola, buenas noches. Sí, buenas noches, mi amigo. Habla Lucho Fernández. ¿Lucho Fernández? Sí, acá de Concordia, Entre Ríos. Ahí te mandé el asado, ahí te mandé el cordero, loco. Ah, el cordero, la foto del asado, te está insultando acá. Sí. Oye, mi cumpleaños. Oye, mi cumpleaños. ¿Mira? Y así nomás el tigre se está matando solo. Sí, ¿qué lo vamos a hacer? Che, escuchá como gritan de... Pasa un estadio en la cancha del fondo, ¿viste?
Luisito, un abrazo, che. Gracias. Pero Bueno, estoy pasando acá. De dieta. Con unos por mentira, ¿eh? De día está pasando. Ahí mi hermano está haciendo el asado y te vino de corriente y me está haciendo el asado. Qué bueno, Cumpleaños, che. No quiere que haga asado, hijo. No, Claro, para que yo hago, hijo. cuando viene a corriente manda un pedacito del asado para nosotros también, pues. Bueno. Total, Nico, hace- Así que ya cuando quiera pasar por acá el día de mañana, pase por acá. Ya a cualquier momento vamos a ir. Sotelo creo que se va para el 16 de noviembre a pasar por ahí, Capachi. Bueno, dale. 16 de noviembre nos vamos a Buenos Aires y ahí vamos a pasar por ahí. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Así no, nene. ¡Ay, Miguel! Y le gustó encima, ¿viste? Sí. Bueno, che, un abrazo. Che, amigo Luiso, Gracias, Sotelito. que tenga un buen feliz cumpleaños, che, que termine bien el día. Gracias. O sea que cuando vos quieras, ya te digo que está la puerta abierta, ¿no? Exactamente, che, qué lindo, che. Bueno, dale. Bueno, quiero saludar ahí, aprovechar a saludar a mis hijas, eso también ahí en Curzú. Hola. Bueno, ¿sí? Saludar a mis hijas y a toda mi esperanza ahí que tengo ahí en Curzú, Guatiá. Bueno, gracias, che. Y Salud gracias para por los saludos, que me mandaron saludos ya por el Facebook, los que me saludaron. ¿Viste? Y bueno, Sí. Gracias por... Y mando saludos ahí para José Eduardo también, Fernández también. Bueno. Y bueno, para todos los que me conocen ahí, que se recuerda ahí de mí. Bueno, Luicho. Bueno, Satelito. Gracias, Luisito, por el saludo, che. Un abrazo grande, Un hermano. abrazo. Que Un la esté abrazo, cumpliendo muy gracias. feliz. Bueno, gracias. Seguimos hablando de la gente de Concordia, Entre Ríos, la gente ahí, Sí. ahí hay un rancho muy importante también como Chajarí, viste que está el rancho Capovila, allá en Concordia está el rancho del Coco, viste, un lugar también donde se arman grandes bailantas, che. Y saludándole al rancho de la amistad provinciana allá en Arturo Seguin en La Plata, y el sábado pasado, el domingo pasado estaba bailando, che, el paisa, mi hermano, estaba bailando ahí Metachán, que está Ah, sí, mirá, qué bueno, che. medio cauce, que estaba correntino ahí. Obviamente, che. El club del Inca creo que está en... Ay, como ahí cerca de... Ahora no va a decir ahí. Sí, el amigo Ramoncito Megarejo lo va a decir. Sí, señor, ahí por... cerca de Rafael Calzada, ahí cerquita nomás está la vena, así que... Vamos a Está seguir. loco el operador, che. Vamos a seguir. Seguimos. Vamos con la libreña si le sale. La libreña. ¿La libreña? Vamos a la libreña. Eso. La libreña saludando para todos. La cachaza mi cintura, envuelta en mi capa azul, con dos botones verás, pasaba noches y días a orilla de la ciudad, y entre tiro y chamamé le sorprendía la aurora, bailando con mi libreña bajo un rancho de totora. ¡Eso! Voló camino del chamamé. Me gusta. Me gusta la risa. Y así seguimos. Como dice nomás. Anoche te vi muy triste y escribiste me decía. 3 veces temblé la prima, 3 veces empecé a cantar. 3 veces dije tu nombre, 3 veces lloré.
veces en el brazo de otro, 3 veces morir pensé. Como dice nomás. Si vos te casas con otra, la culpa la tuve yo, porque al adorarte tanto, mi amor poquito duró. Ajá. Me dejaste padeciendo, sumiéndome un gran dolor, dejar que te quiera tanto, y así de presencia mi amor. 3 veces pensando en ti. Vos tenés que enfrentar todo y él no hace nada. Ah, la miércoles, che. Y como dice nomás. Quise darte una serenata y algo triste me pasó. 3 veces corté la prima, 3 veces empecé a cantar, 3 veces dije tu nombre, 3 veces me desmayé, 3 veces en el brazo de otro, 3 veces morir pensé. Si vos te casas con otro, con Marco, la culpa la tuve yo. Ay. Porque al adorarte tanto, mi amor poquito duró. Me dejaste padeciendo, sumiéndome un gran dolor. Miguel. Deja que te quiera tanto y así desprecia mi amor. Ah. Ramoncito Acevedo, siguiendo la transmisión en vivo por los caminos del chamamé. Hay que prenderse más. No se olviden, próximo 19 de octubre estaremos llegando al Pista Rincón Criollo en ese Destreza Criolla Bailanda, la previa al Día de la Madre. Próximo sábado 12 de octubre estaremos llegando a la zona de Perucorría, Corrientes, Luz Social, por supuesto en Central Goya de la mano de Villalba Producciones, Corrientes IT, Corrientes Cumbiero. Estaremos visitando esos lugares en nuestra provincia de Corrientes. ¡Eso! Domingo 10 días de la tradición en Cazadores Correntinos, Pista del Tacuaral. Tata. Marcito me trató ahí para rato todavía. Ahí para rato y no terminar nunca, hermano. Qué lindo, che. El amigo Sergio Cantero. Saludando a la gente en Facebook también que están prendidos a la... A la sintonía de Gustavito Cardoso, Sí, la señor. Guaraní. Sí, señor. Transmitiendo el otro lado Marco Favotti, rey de la consana, alias el Miguel. Nuestro operador, Che, tenemos que hacer el... ¿Cuál? El tema... Oh, que no. Ahí está. Tenemos que hacer el tema para... Quiere escuchar Princesa, la... Ah, Princesa. La nena Lidia. Ah, le vamos a hacer, sí. Que le dedique para ella, tu princesa. Bueno. La choza ella para hacer la ruedita al bargata. Lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chavito, que al tiempo vaya Para la ordenando. gente del Yabariche, para toda la gente del Yabarí que están escuchando, Ah, Princesa quiere escuchar ella. A los chicos de Hamburguesería El Progreso que están trabajando, por supuesto, también. Para Marco Favotti, el rey de la consola. ¿Qué hora es, che? ¿Ya estamos ya en hora? ¿Hasta que te lo dije ya? No, che, no. Así no, pues así no. Nos faltan 7 minutos, che. Así no, nene. Vamos. Corazón, la flauta. No, escucho. Ah, quiere comerse. Acá ya tengo un pedazo de chorizo. Ya, quiero. Ah, la hamburguesa para Marco. Te vamos a enviar, Marco. Te vamos a enviar la hamburguesa. Usted está 9, está Marco acá, ¿no? Hoy no come hamburguesa usted. No, usted no puede comer, usted está a dieta. Vamos, Rosa. Vamos, Princesa, después también. Quito. Estoy cagando.
princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa. Naciste con una sonrisa y no llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía. Tu madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca, y Dios puso para tu alma las cosas más buenas. Dame tus caricias y alivian todas mis tristezas. Eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. Princesa de lindos cabellos, princesa de mirada tierna, princesa de manitos blancas, eres mi princesa. ¡Guarda! Naciste con una sonrisa, no llenaste de alegría, llenaste de ilusión mi vida, te quiero hija mía. Tu madre te dio la ternura, de mí sacaste la piel fresca. ¡Eso! Y Dios puso para tu alma las cosas más buenas. ¡Qué magia tiene tu caricia! Y alivian todas mis tristezas. Eres un regalo del cielo, mi dulce princesa. Así continuamos, che, vamos. Cuando menos trabaja, vive mejor. ¡Guarda! Para Fermín Fernández, para mi hijo Ramón, dice el saludo de la amiga Raquel Vargas, che, vamos. Hueso, 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 decirte cuánto te quiero, yo todo lo comparo de inmenso mar. Mi cariño está hecho de madrigales, mi vida, que endulza mi vida de trovador. Olvídate. Y así paso las horas con tus recuerdos, evocando el profundo de tu mirada, la doncella que vive en el alma mía. Eso. Y por la flor del viento alumbrando, como dice nomás, por la escuela inmensa de tu cariño para mí. Verlas como soplo de tu labios puñami. Nada me consuela de mi vida de bohemio. Sueño por los días de tenerte
hecho de madrigales que endulza mi vida de trovador. Y así paso las horas con tu recuerdo, evocando el profundo de tu mirada, ella que vive en el alma mía, y con la flor del viento alumbrando. ¿Cómo dice más? Ver la escuela inmenso de tu cariño para mí, verla como sufro sin tus besos cuña a mí. Ya nada me consuele de mi vida de bohemio, sueño con los días de tenerte junto a mí. Y nos vamos. Esto ha sido por los caminos del chamamé, AM 970, FM 107.1, Radio Guaraní. Mis queridos amigos, muy contentos, che, un programa más que lo hemos titulado Por los caminos del chamamé, Tony, saludando a cada Sí, uno señor. de las familias, y así pasamos con una edición más hasta el sábado que viene, si Dios quiere, a partir de las 18 hasta las 21 horas, como siempre, con otra edición más que lo hemos titulado Por los caminos del chamamé, Tony, Por supuesto. ¿Nos vamos, Bueno, hermano? No, hermano, le damos esta golosita ahí, 15 años para ver que esta noche estamos... Para brindando, veros, para veros, che. Vamos, ha llegado el día por ti tan ansiado, del vestido largo que vas a estrenar. Ayer mocosita, hoy ya 15 años, un clavel muy rojo te tiembla en tus labios, y aunque eres niña, te siente mujer. Hoy eres la reina de todas las fiestas, la que acapara todos los halagos, y ante esa torta de 15 velitas, enfrente de tus padres y tanta alegría, alcemos las copas, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Verito! Ahora nos vemos, si Dios quiere. Un abrazo a todos. Porque hemos venido, porque venimos, aquí estamos. Después de otro hermoso programa, con el aparador y con mi compañero, como venimos, Nos vamos hasta el próximo sábado, querida gente. Los queremos mucho. Cuídense. ¡Chau, chau! Vamos para la pista del rincón. ¡Ya tengo otro! Todos los sábados de 18 a 21 horas por los caminos del chamamé, con la voz y la conducción de Gustavo Sotelo y Tony Duarte.